Finalmente, es un honor presentar al profesor Elizardo Becoña Iglesias. El profesor Becoña es catedrático de Psicología Clínica del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y es miembro del Consejo Asesor del Observatorio Español sobre Drogas. Tras más de 30 años de investigación de las conductas adictivas, sus múltiples publicaciones son instrumentos de referencia imprescindibles para los agentes de prevención y los resultados de sus investigaciones sustentan las bases científicas de la prevención. Para dar paso al saludo del profesor Becoña y empezar con la conferencia Aciertos y desaciertos en la prevención del consumo de drogas, invito al resto de miembros de la mesa principal a tomar asiento en la primera fila del auditorio, por favor. Al terminar la conferencia, habrá lugar para una sesión de preguntas. Doy paso entonces al profesor Becoña. Adelante. Buenos días. Bueno, primeramente quiero agradecer a toda una serie de personas e instituciones el que sea posible que yo esté aquí y que también ustedes pues estén compartiendo esta mañana sobre un tema tan importante, ¿no?, como el que nos trae. Primeramente a UNODOC y concretamente a Bo Mathiesen como su representante. En segundo lugar, a Guillermo Castaño, al doctor Guillermo Castaño, que es el que ha hecho posible el que pudiese venir a compartir estas y otras actividades aquí en la ciudad de Medellín. A la FUNLAN, que ha sido la que ha hecho la invitación inicial para que pudiese participar en su posgrado, y de modo concreto a su vicerrectora aquí presente, la señora Isabel Cristina Puente. Y finalmente a ustedes, que son los protagonistas de todo lo que vamos a ir comentando a lo largo de lo que va a ser la conferencia. Bueno, la idea central a transmitir es que sabemos muchas cosas sobre prevención, que podemos hacer muchas cosas sobre prevención, pero que algunas cosas no se hacen. Entonces, mi idea final es transmitir alguna información que puede ser útil y, sobre todo, y ya se ha adelantado en cierto modo previamente, que se pueda reflexionar sobre algunas cuestiones para poder mejorarlas, con la idea central de que se pueda mejorar el trabajo que se hace, con la idea básica de que este problema mejore y que esa mejoría pues repercuta positivamente en toda una serie de aspectos que son importantes, ¿no?, tener en cuenta. Para pasar... Ah, es ahí. El tercero. Perfecto. Ya estamos. Bueno, entonces hay unos a prioris de los que tenemos que partir. Si partimos de estos a prioris, bien. Si no partimos, pues nos puede acarrear algún tipo de dificultad para poder comprender de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que partir todos globalmente de un modelo de salud pública, porque es el modelo que se utiliza para los temas de salud y que además es el modelo que ha asumido la Organización Mundial de la Salud o propicia y que todos los Estados miembros asumen. El modelo de la salud pública lo que nos viene a indicar es que tenemos que proteger la salud de la población, punto uno, con lo cual hay que dedicar esfuerzos a ese tipo de protección, que en el tema de las drogas está claro, porque las drogas o ciertas drogas acarrean consecuencias negativas. Por eso hay que actuar. Si no acarrean consecuencias negativas, pues no es necesario actuar. La segunda es que todo lo que hagamos se tiene que basar en datos científicos. Datos científicos que a veces hay que modular por las bases culturales, es decir, que naturalmente la ciencia es lo que nos tiene que marcar, pero a veces tenemos que matizarlo porque la ciencia no funciona por igual o las sustancias no son iguales de uno a otro país. Un tercer aspecto que ya Bo Mathiesen ha insistido y que es central es que hay que ser pragmáticos y, por tanto, hay que buscar soluciones
que sean coste eficientes y que sean adaptadas a cada entorno. No hay una solución universal para el tema de las drogas, ni hay una solución universal para toda una serie de problemas de salud con las que nos encontramos en muchas ocasiones. No sé si esto nos va. No, es el tercero. Otro tema central es que hay que ser muy flexible y realista para que podamos aplicar cualquier acción de salud en distintos lugares del mundo. Y esto en el tema de las drogas es central y es lo que está llevando a cambios de políticas en los últimos años, pero el cambio de política no es que haya que hacer un cambio de política por hacerlo, hay que evaluar todo cambio de política y hay que evaluar distintas alternativas, sin perder de vista todo lo que hemos dicho previamente y todo lo que sigamos comentando. Y luego cualquier solución tiene que ser aplicable. Si no es aplicable, entonces pues mal nos va a ir o no va a ser del todo adecuada. Y en este sentido es central para todos los temas de salud los aspectos preventivos, porque una vez que el problema ha surgido, ya está ahí el problema. Pero si no somos capaces de reducir lo que ha llevado a ese problema, las siguientes generaciones tendrán ese problema y se irá agravando, que es un poco lo que ha ocurrido y está ocurriendo en muchas ocasiones con el tema de las sustancias psicoactivas. Ya estamos. Otra cuestión que conocemos bien, pero que esto nos indica la gran complejidad que tiene todo el tema del consumo de sustancias, es que sabemos qué factores facilitan a que unas personas consuman y otras no consuman. El tema es que los factores que facilitan el consumo o no consumo no es un solo factor, es un amplio conjunto de factores, que en algún caso en un individuo puede ser un solo factor, en otros pueden ser 3, en otros pueden ser 4, son los tan conocidos desde otra perspectiva, factores de riesgo y factores de protección, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hay factores ecológicos y culturales que marcan el consumo de sustancias, es decir, en España no había hace 100 años ni cocaína ni hoja de coca, pero sí mucho alcohol. En Colombia había hoja de coca, pero no cocaína. Entonces, factores ecológicos y culturales marcan que una sociedad tiene más riesgo de un tipo de sustancias o de un consumo de sustancias. Luego también, cada vez conocemos más la predisposición biológica al consumo de distintas sustancias, que nos la ha modulado básicamente el consumo de alcohol a lo largo de miles de años previos en un tipo de culturas, o el consumo de otro tipo de sustancias en esa cultura concreto, que produce alteraciones y produce adaptaciones. De ahí que puede haber fenómenos distintos de tolerancia y de otro tipo de motivos. Y luego aparecen toda una serie de factores que no me voy a detener en los mismos, es únicamente para que sirva de reflexión, pero la disponibilidad de sustancias, el precio, el ser, por ejemplo, varón, el tema de la publicidad, la percepción de riesgo, las drogas como reforzadores que tienen un gran poder, lo que es la publicidad que puede haber para un tipo u otro de sustancias, el tema de los iguales y amigos, sobre todo en lo que es la etapa adolescente y así sucesivamente, nos van a permitir explicar el consumo o no consumo, que subyace a todo lo que acabo de comentar, que estamos ante un tema complejo o muy complejo y que no podemos buscar una solución simple. Alguien diría, la solución está en la familia, otro diría, la solución está en los iguales, otro diría, la solución está en la escuela, la solución puede estar en otro sitio. El tema es que la solución está en distintos lugares, pero de modo conjunto, no de modo simple, porque la disponibilidad de sustancias es una parte del contexto más global de esa sociedad, de ese individuo, de ese funcionamiento, y eso lo hay que tener en cuenta. Y sobre todo, lo que es clave considerar en esta situación, que el riesgo importante de consumo, que el riesgo importante de inicio, que el riesgo importante de luego escalar en el consumo, va a ser la adolescencia, puede a veces empezar en la niñez, pero sobre todo en la adolescencia. De ahí que también podemos incidir de modo importante en esos adolescentes, tanto a nivel de buscar ambientes que favorezcan el no consumo, de mejorar aspectos familiares, de mejorar aspectos ecológicos, de mejorar aspectos laborales, de mejorar múltiples aspectos, aunque esto implica, pues bueno, que hay dificultades importantes, ¿no?, para poder hacer esto. Bueno, esto es un poco para indicar en plan sintético que el consumo de sustancias no se debe a una sola variable, se debe a múltiples variables. Es decir,
Esto es Medellín, como ustedes bien saben, y para consumir unas sustancias en Medellín no es solamente suficiente vivir en Medellín. Hay gente que tiene factores de protección, hay gente que tiene factores de riesgo y puede haber múltiples factores que pueden facilitar o no facilitar el consumo. De ahí que tenemos que tener en cuenta todos esos factores y que no es únicamente un factor simple, sino un factor mucho más amplio. Bueno, esto es un esquema únicamente para que se vea de que todo va encadenado para poder explicar lo que son los consumos desde lo último, que es lo social, a lo más interno, que sería lo biológico, lo psicológico y todos los otros factores que rodean a los individuos para que puedan o no tener posibilidades de consumir sustancias. Porque realmente el ser humano es muy complejo, el ser humano es muy complicado, las características nuestras son muy específicas y además muchas personas van a acabar consumiendo sustancias no porque lo decidan ellas, de ahí que esto es la clave para tener que intervenir en prevención para que esto no ocurra. Bueno, hay otros hechos que no hay que olvidar, que son realmente importantes y que atañen a que no es casual que el consumo de drogas pues se haya incrementado en la mayoría de los países desarrollados en los últimos años y también en otros países. Y esto lo hay que valorar adecuadamente porque, en cierto modo, las drogas han surgido en todos los países desarrollados, incluyendo Colombia, que es lo que ahora nos compete, y las drogas han venido para quedarse, aunque tenemos que reducir el número y disponibilidad. Bueno, ¿por qué han venido para quedarse y por qué ha ocurrido esto? Porque hay varios fenómenos del siglo XXI, es decir, estamos en el año 2014, no estamos hace 20 o 30 años. Una característica central de nuestro sistema social internacional actual es el incremento del comercio, el incremento de la difusión y el incremento del conocimiento y consumo de drogas. Es decir, hoy es muy sencillo. Pues vamos a ver, yo pues hace 2 días estaba en Santiago de Compostela, hoy estoy en Medellín, la facilidad de transporte es enorme, la cantidad de comercio que hay entre países es enorme y además esto se auspicia y esto facilita el transportar sustancias de uno a otro país. Es decir, en el año 1950 era muy difícil que hubiese un intercambio de sustancias de uno a otros países porque era muy complicado el transporte. Esto cada vez es más sencillo. Luego hay otro tema que no hay que olvidarse, que es la miniaturización de las sustancias. Es decir, no hay tráfico de alcohol entre Colombia y España ni entre España y Colombia porque el alcohol ocupa mucho. Es decir, hablamos de litros, para conseguir un efecto psicoactivo pues hay que tomarse pues una cantidad bastante importante. Es insuficiente, pero la gran revolución química de las últimas décadas es conseguir sustancias que no ocupan nada. Es decir, 1 gramo de cocaína permite muchas rayas, 1 gramo no es nada. Es decir, aquí esto equivale a muchos gramos, o con la heroína pasa lo mismo y con otras sustancias pasa lo mismo. Esto ha sido una revolución tecnológica industrial que nos repercute muy negativamente. Luego hay otra cuestión y es la difusión de drogas foráneas. Es decir, en Colombia siempre hubo hoja de coca, pero en Colombia no siempre hubo cocaína. Este es el matiz central. Hay drogas culturales y drogas industriales. Entonces, el gran problema de las últimas décadas es que la hoja de coca se transforma en cocaína, el opio se transforma en heroína o en otros derivados, el cannabis empieza a aumentar la potencia cuando se puede cultivar en plan hidropónico con un sistema artificial, y esto lo que hace es que aumenta la potencia de las sustancias a nivel de efecto psicoactivo y aumenta mucho la potencia adictiva y la potencia de los efectos que le va a producir en los individuos. Luego, por otra parte, sobra decir que es muy lucrativo el negocio de las drogas, entonces va a haber mucha gente implicada en lo que es la venta, el tráfico, el intentar abrir nuevos mercados, porque estamos hablando de un aspecto que mueve muchísimos miles de millones de dólares en la economía internacional. Y otra cuestión es que a veces aparecen modas. Por ejemplo, nosotros al otro lado del Atlántico, en España, pues vivimos la moda de las drogas de síntesis, porque servían en teoría para pasarlo bien, para divertirse, pero bueno, ahora hay menos moda porque sale mucho más barato la cocaína y el efecto psicoactivo es más potente, pero ya ha quedado ahí, con lo cual
Pues si hace 30 años solamente había cocaína, ahora hay cocaína y drogas de síntesis, con lo cual cada vez va habiendo mayor cantidad de sustancias. Estas variables que pueden parecer pues conocidas, tautológicas, son claves porque al final, conforme se incrementa la capacidad adquisitiva de los países, se va incrementando la disponibilidad de sustancias e incluso aparece el esnovismo de introducir sustancias nuevas, aunque por suerte parece que bueno, no van aumentando muchas en los últimos años. Y esto aparece otra variable nueva, totalmente desconocida en las décadas previas, que es lo que ya se empieza a denominar drogas recreativas, es decir, drogas para pasarlo bien, y es dar un salto adicional. Entonces, hay personas que para divertirse beben mucho alcohol, que es una droga como otras, y cuando tiene efectos psicoactivos aparecen problemas. Puede fumar marihuana, pero también puede empezar a tomar pues cocaína, o puede tomar drogas de síntesis, o puede tomar heroína, en principio por el efecto de la diversión, pero conforme pasa el tiempo, ese efecto de la diversión, pensando que es inocuo, va llevando a problemas de abuso, a problemas de dependencia y a crear un mercado nuevo que antes no existía. Entonces también hay que tener en cuenta que hay unos intereses enormes, porque al final todo es, en muchas ocasiones, intereses que subyacen a negocios lícitos y en otros casos a negocios ilícitos. Esto lo hay que tener también en cuenta, es decir, un bar donde se dispensa alcohol con un sistema controlado es un negocio lícito y totalmente honrado. Otro tema es cuando hay enfrente pues una persona que vende pues sustancias ilícitas, es decir, para que diferenciemos un aspecto de otro. Por eso también lo que se ha hecho históricamente es una regulación de las sustancias lícitas, porque como luego veremos, facilitan en muchas personas el paso a otro tipo de sustancias y por tanto tiene que haber cierto nivel de control importante. Entonces, las sociedades más desarrolladas tienen mucho tiempo libre. Con lo cual, aquello que ha sido una revolución en la evolución histórica de tener tiempo libre y poderlo dedicar al ocio, una parte no lo dedica al ocio ni al tiempo libre, lo dedica al consumo de distintas sustancias. Y aparte, en muchos casos por problemas personales, por problemas familiares, porque puedo tener un dinero adicional. Y esto es un fenómeno que no ocurría pues hace unas décadas. Y sobre todo se da en adolescentes y en jóvenes, que es donde está la gran situación de riesgo, porque además, si superan esa situación sin consumir o abandonan el consumo, tema solucionado. Si no lo superan, ya salen de la prevención, entran en la fase del tratamiento, entran en la fase de que precisan intervenciones para tratarlo, reducir el daño, hacer intervenciones mínimas. Ya pasamos a otra fase, de ahí que la prevención habitualmente empieza en la niñez o debe empezar en la niñez y continuará hasta la adolescencia, que puede ser la adolescencia final, 18, 21 años, o hasta la adolescencia tardía, 25 años, o a veces un poquito más, casi hasta los 30. A veces asociado con la música, pero solamente en algunos sectores. Y luego el tema es que hay una baja percepción de riesgo sobre el consumo de drogas. Cada vez las sociedades normalizan más las drogas, el consumo de drogas. Esta es la gran palabra que es, vamos a ver, va muy en contra de la prevención. Si se normaliza el consumo, se entiende que el consumo es normal. Si se normaliza el consumo, parece que no podemos hacer nada. Entonces, al final, se pasa a otro tipo de políticas que puede ser necesaria para los consumidores o ya para los que tienen problemas de abuso y dependencia, pero no para los que no se han iniciado. Por eso, a veces el tema de la prevención puede tener como varias cabezas, modelo un pulpo, porque hay que hacer unas cosas para los niños, hay que hacer unas cosas para los adolescentes cuando no consumen, hay que hacer otras cuando inician el consumo, hay que hacer otras cuando tienen problemas de abuso, hay que hacer otras cuando tienen problemas de dependencia, va variando. Y luego lo que sí es cierto es que hay una baja percepción de riesgo sobre el consumo de drogas. Esto, la percepción de riesgo va disminuyendo, de ahí que es clave que un país asuma la relevancia del problema y que los que trabajan en prevención insistan en las consecuencias negativas, pero de modo objetivo. Hay que ser objetivo en este tema, es decir, las drogas producen problemas cuando se consumen abusivamente, pero no se pueden decir que producen daños que realmente no producen. Digo porque esto es importante para tener ese aspecto claro. Lo que sí, la percepción de riesgo
ha bajado en muchos países y es clave para ver cómo está la situación. Y luego el tema es que el consumo de drogas, cuando está en una comunidad establecido, está porque es posible pagar ese tipo de sustancias, es posible acceder a las mismas. Es decir, cuando se analiza el coste de las sustancias en distintos países, la gente puede pagarlas y en otros casos se le baja el precio. Entonces hay, entre oferta y demanda, lo que cuesta en origen, lo que cuesta cuando se lleva, lo que cuesta en ese sistema social. De ahí que en unos países hay ciertas drogas, en otros hay otras drogas y en otros no hay drogas, porque no tienen capacidad de pago de las mismas por el coste que tiene el transporte. Es decir, el coste del transporte está internacionalizado de modo importante. Luego hay un tema que no hay que olvidarse. La gente consume drogas porque tiene efectos positivos a corto plazo y se olvida de los efectos negativos a medio y largo plazo, porque a veces está convencido de que no los va a tener. Y cuando tiene efectos negativos a largo plazo, cuando ya está en una situación de abuso de dependencia, no es capaz de abandonar el consumo. De ahí que es nuestra obligación prevenir que esto no ocurra en niños y adolescentes, porque no tienen suficiente capacidad de toma de decisiones. Y aparte es nuestra responsabilidad como padres, como educadores o como gestores sociales. Otra cuestión es que tenemos que poner en marcha todos aquellos mecanismos para que funcionen las cosas bien, pero tenemos que saber que el mundo es imperfecto. Porque claro, si uno parte de la base que el mundo es perfecto, pues todo sería maravilloso y súper bueno, pero el mundo es imperfecto y entonces la clave es cómo mejorar esa imperfección para que el mundo sea lo más perfecto posible, donde podamos vivir lo mejor posible, donde utilicemos aspectos que estemos todos de acuerdo, tanto a nivel de países internamente como entre distintos países, para que podamos llevar a cabo una vida mejor y más adecuado. Y luego hay que no olvidarse que debajo del tema de las drogas o junto al tema de las drogas hay una potente industria que mueve pues muchísimo dinero, y esto no hay que perderlo de vista, que es un tema paralelo a nosotros, pero lo hay que tener en cuenta para saber qué es lo que podemos hacer o no lo podemos hacer. Entonces, una idea que yo creo que es central para poder entender el tema, a veces en su cierta medida, y yo creo que aquí en Colombia se puede entender perfectamente, pues no hay ninguna duda de que, por ejemplo, ciertas drogas que no existían, pongamos la heroína, es por poner un ejemplo, que está fuera del sistema hace décadas, es decir, en un sistema social, pues hay individuos y hay muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, ciertas sustancias estaban fuera, sí que había otras, que son las drogas culturales. El alcohol, por ejemplo, pues en los países mediterráneos, la hoja de coca, pues por ejemplo aquí, pero la heroína no estaba. Pero llega un momento que actualmente entra dentro del sistema. Al entrar dentro del sistema está todo lo anterior a lo largo de miles o de cientos de miles de años que llevamos en el planeta, y aparece un elemento nuevo que por encima transforma a los individuos cuando las consumen por sus poderes psicoactivos, transforma su sistema biológico, transforma su sistema de aprendizaje, transforma su sistema familiar, transforma su sistema social. Con lo cual tenemos que conocer todo esto para poner mecanismos para facilitar que una vez que entra del sistema y ya está dentro del sistema, que tenga el menor daño posible, porque no lo podemos sacar del sistema ya a corto plazo, porque otros intereses lo impiden, y además impedir que no hubiese ese tipo de sustancias no sería posible por los costes y porque transformaría todo el sistema social. Y esto es uno de los aspectos que no hay que perder de vista y que, bueno, pues igual que voy a poner otro ejemplo para que se procure entender y que uno pues quede impactado, ¿no? Es como los móviles. Los móviles han entrado en el sistema, ya no salen. Pero hace 50 años no estaban en el sistema, no existían. Y ahora, una vez que están en el sistema, si uno no quiere utilizar móvil, pues tiene que aguantar que tiene que utilizarlo. Casi no tiene escapatoria. Es un poco para entender, porque, vuelvo a decir, vivimos en el año 2014 y hemos llegado al 2014 con toda la historia pasada de cada uno de nosotros, como de los sistemas sociales donde vivimos, como del estado en el que estamos, y así sucesivamente. Entonces, esto lo hay que tener muy en cuenta, porque nunca podemos pretender, no, lo ideal sería retroceder 30 años, 50 años, no, lo que tenemos que hacer es, una vez que estamos ahora, ¿cómo podemos mejorar el futuro en función de las experiencias que tenemos? No cómo podemos reescribir la historia. Bueno, como una especie de síntesis, que me interesa esto resaltarlo, es muy complejo cualquier problema humano, y en el caso de las sustancias, entre lo que es el individuo y el ambiente,
Hay muchísimos factores y no hay uno solo que nos explique todo. A mí me encantaría que hubiera uno solo que explicase todo. Hay casos que lo puede explicar, pero cuando tenemos que verlo a nivel global, tenemos distintos abordajes. Por eso también, cara a la prevención, cuando pasemos a ver qué es lo que hay, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, que podemos trabajar en distintos contextos, es decir, en el contexto individual, en el contexto escolar, en el contexto familiar, en el contexto comunitario, en el contexto de regulación, en el contexto de reducción de oferta, que se puede trabajar en múltiples sectores y todos van a tener resultados positivos. Lo ideal sería una coordinación, que haya un programa nacional que permita una mejor coordinación de todos los recursos, porque esto puede facilitar de modo importante el proceso, porque es lo que nos interesa. Y sí que yo insistiría por las características nuestras culturales, tanto las nuestras mías propias del modelo mediterráneo de sustancias como las propias de aquí, que los factores culturales los hay que tener en cuenta, pero ojo, no también como el factor cultural es el central y entonces todo lo organizamos en función de la cultura. No, vamos a ver, los factores culturales son muy importantes en un contexto globalizado e internacional. Entonces hay que preservar lo bueno de las culturas y lo que no es bueno debemos cambiarlo, porque aparte hay otra cuestión que hay que tener de modo muy realista. Las culturas se vienen transformando a lo largo de los últimos miles de años. Es decir, pues yo ahora estoy utilizando un reloj y mis antepasados, pues hace 200 años, no sabían lo que era un reloj, pero es útil para poder regularnos lo que es el sentido luz, noche o para el sueño, vigilia. Es decir, que estamos en una transformación permanente. El tema es hacia dónde va ese tipo de transformación y qué efectos nos puede tener. Bueno, entrando en los temas más específicos de la prevención, hay un modelo teórico que subyace a todos los programas preventivos y que lo hay que tener pues en cuenta, y que al mismo tiempo pues a veces es fuente de polémica y de conflicto que vamos a intentar clarificar de modo sistemático. El modelo preventivo pues básicamente se fundamenta en lo que conocemos sobre lo que es la etiología del consumo de drogas, que más que todas las variables previas que hemos ido comentando, se sintetiza un poquito más para hacerlo más operativo, porque al final tenemos que operativizar las cosas. Entonces, lo primero es que sabemos, lo hemos indicado previamente, que hay factores que facilitan el inicio y el mantenimiento de las distintas sustancias. Pues, por ejemplo, tener una familia desestructurada, fracasar en la escuela, tener conductas antisociales, tener accesibilidad a la sustancia, facilitar el acceso a las mismas, aumenta el riesgo. No significa que la persona consuma. Por ejemplo, sabemos, y aquí se utiliza mucho, que los individuos pueden hacerse resilientes a cualquier condición extrema y a cualquier condición totalmente adversa y pueden ser capaces de superar ese tipo de situaciones, pero en algunos casos, no en todos, porque nosotros los humanos tenemos un efecto de conformidad para poder sobrevivir, para poder funcionar de modo sistemático. Es decir, de los que estamos aquí, yo creo que el 90%, pues si no tiene un reloj, pues tiene el móvil que le sirve de reloj, con lo cual, pues bueno, yo ya estaría desfasado si uno pues ya utiliza el móvil como reloj, para que veamos cómo van evolucionando los cambios y cómo van habiendo tiempos distintos. Luego hay un segundo aspecto que lo vamos a ver con un ejemplo de aquí, que hay una progresión en el consumo de sustancias. Es decir, es muy difícil que alguien empiece a consumir heroína o que empieza a consumir cocaína si previamente no ha pasado por una carrera de distintos consumos, modulado en nuestro medio básicamente por el alcohol. Nuestra variable moduladora es el alcohol y modulado en muchas ocasiones previamente por el cannabis y modulado también en muchos casos por el consumo de tabaco, pero el consumo de alcohol no por consumir alcohol, sino habitualmente por embriagarse de modo continuo, sistemático, por ver los efectos positivos psicoactivos que le tiene esa sustancia. Luego lo comentaremos con un ejemplo. Esta es la clave de la prevención, porque, como luego veremos, donde hay que dedicar muchos esfuerzos, que es como se está haciendo internacionalmente, es primero a la prevención del consumo de tabaco, que eso ya va rodado, por suerte, falta, pero ya va rodado, ya va por los carriles adecuados. Falta el tema de la regulación del consumo de alcohol, que aquí tenemos para décadas todavía, y eso facilita la regulación de otras sustancias, aunque esto no significa
que todos los esfuerzos tienen que ir a lo primero y no a lo segundo. Hay que hacer esfuerzos en todo y hay que utilizar un sistema sinérgico y hay que procurar mejorar la optimización de todo lo que se hace, como se va haciendo en los últimos años. Y luego hay toda una serie de variables, tanto socioculturales, biológicas, psicológicas, que modulan todo ese tipo de factores, y esto es lo que tenemos que conocer y tener en cuenta. Entonces, aquí aparece algo que siempre se comenta y se discute de modo continuo, y es que uno no consume sustancias por casualidad. Entonces, si cogemos solo las sustancias, esto es muy simplificado, solo las sustancias, pero claro, para que consuma sustancias no solamente es la sustancia, ojo, es el individuo, sus características biológicas, psicológicas, sociales, su familia, su medio social, etc. Entonces, para que se entienda esto, es cogiendo solo la sustancia. Bueno, este es un estudio enorme con 85.000 participantes de 17 países y nos aparece aquí pues 3 países para que los podamos comparar, que es España, Italia y Colombia. Entonces, lo que aquí vemos es que los que consumen tabaco y alcohol, la probabilidad de consumir más tarde cannabis en España se dispara en un ratio, hay 224 veces más probabilidad, y curiosamente en Colombia solo 29. Es decir, que en Colombia están más protegidos, para que veamos, y es cierto, porque allí se ha disparado el consumo de alcohol en jóvenes en los últimos años. En el caso de uso de alcohol y tabaco y más tarde drogas ilícitas, la relación sigue siendo muy importante. En el caso de España, que es 47 veces más la probabilidad, y aquí 24 veces más. Pero claro, estamos hablando de que la probabilidad tendría que ser 1, y es 40 o 20 veces más. Y luego, finalmente, el uso de cannabis y más tarde drogas ilícitas, en España es 626 de probabilidad, mientras que aquí es de 64. Bueno, uno diría, pues en España es tan fatal que 600... y aquí estamos muy bien que 64. No, aquí fatal que 64 y en España no fatal, súper fatal. Claro, pero uno diría, bueno, ¿y esto a qué se debe o qué ocurre? Pues bueno, los datos nuestros son increíbles. En el año 2008, España llegó a ser el primer consumidor de cocaína del mundo. El primero. Ahora estamos entre el segundo y el tercero, que no en Colombia. El motivo es muy sencillo. No estamos habituados a la cocaína como cuerpo social y como cuerpo biológico. Se introduce toda la cocaína para Europa por España y una parte se paga en cocaína, con lo cual hay mucha cocaína circulante a un precio reducido, de manual. Es de manual. Y la cocaína nos pasa lo mismo, perdón, con el cannabis no pasa lo mismo. Todo el hachís para Europa entra por España, que viene de Marruecos. Entra por España, es barato, se paga una parte también en hachís, y ahí ha influido negativamente la gran tolerancia social al tema del cannabis. Incluso, como luego comentaremos, para algunos jóvenes lo que hacen es, ellos no fuman porros, la palabra que allí recibe fumar, ellos lo que hacen es fuman el porro terapéutico. Es decir, es como, en vez de tomarse una aspirina para el dolor de cabeza, se fuma el porro terapéutico para evitar en el futuro tener problemas de cáncer, problemas de otro tipo, cuando no saben que van a tener un cáncer, seguramente una parte de ellos, si siguen fumando, porque el gran problema que tiene el cannabis es la incidencia en el árbol bronquial, y lo que va a ocurrir, como iremos comentando, es que el descenso del consumo de tabaco en los países desarrollados reduce el cáncer de pulmón, y como siga incrementándose el consumo de cannabis en los siguientes años, se incrementará el consumo de pulmón en los consumidores de cannabis, después de 20 o 30 años de consumo sistemático. Porque las sustancias tienen unos efectos concretos que son totalmente claros. Bueno, vinculado a esto, aquí aparece un estudio muy impactante, hecho para que se vea en animales, no en humanos, ya lo digo, es en animales. Pero es un estudio impactante porque la investigación animal luego se pasa a humanos y hay una correlación muy importante, ¿no? Y aquí lo que han encontrado, repito, en animales, en ratas, pero nos sirve para ver que esto puede ocurrir igual, es que haciendo adictas a las ratas a la nicotina,
la probabilidad de consumir luego cocaína era el doble, cuando tenían disponibilidad de la cocaína. Esto confirma lo que sabemos, pero digo, lo confirma ya a una estructura biológica y a una estructura social. Y estos son factores que debemos tener en cuenta, aunque bueno, esto no significa, por si alguno piensa, no, hay que dedicarle todos los esfuerzos al tabaco y nos olvidamos de lo demás. No, hay que dedicarle los esfuerzos al tabaco, al alcohol, al cannabis, a la cocaína, a todo. Pero viendo que si reducimos las prevalencias, la incidencia del distinto consumo de sustancias y sobre todo, si no hacemos que la gente se haga dependiente, podemos facilitar mucho el proceso de cambio. Bueno, el tema de la percepción de riesgo. Esta es otra cuestión clave en el tema de las sustancias y que además está siendo pues un problema en muchas sociedades desarrolladas porque hay un movimiento cada vez más amplio indicando que las drogas no son tan malas. Por ejemplo, hay un dicho que es totalmente falso. Cuando se dice que las drogas han existido desde siempre, esto no es cierto. Para mí, mi estructura genética y cultural, para mí no han existido desde siempre, porque yo donde he nacido, en un pueblo en Galicia, mis drogas de allí eran el alcohol y luego el tabaco. Y punto. El alcohol era disponible cuando yo era adolescente, el tabaco era disponible, que entró en España en el siglo XVI, pero no es hasta el año 1936 cuando se va generalizando. No había cannabis, no había cocaína, no había heroína y así sucesivamente. Dicho de otro modo también, aquí, en Colombia, lo que había de muchas personas que están aquí cuando eran adolescentes era distintos tipos de alcohol, cannabis, hoja de coca. Pero no había otras, porque claro, ahora el planteamiento es, pues hay la ayahuasca en tal sitio, la heroína en tal otro, las drogas de síntesis en otro. Vamos a ver, esto es por el proceso industrializador que se han ido introduciendo y se van introduciendo en todas las culturas. Entonces parece que las drogas están por todo el mundo, generalizadas. Y esto es a lo que vamos o a lo que estamos casi ahora. Pero no se puede decir que los seres humanos llevamos consumiendo drogas desde hace 30 o 50.000 años, porque sí que es cierto que cada cultura tenía su droga y muchas se han adaptado a las características de esa sustancia, pero el tema es que ahora tienen una potencia enorme. Es decir, si el consumo de sustancias estuviera generalizado a nivel internacional y hubiese una disponibilidad enorme, sería inviable el ser humano como tal ser humano, porque entonces las consecuencias negativas serían tales que desapareceríamos como especie. Porque la clave de los humanos es manejar bien las sustancias y que no produzcan daños, porque si producen daños, eso lleva a la muerte. Por ejemplo, algunos hechos que a veces se olvidan. Muchas personas no podrían sobrevivir si hubiera las drogas que hay ahora hace 50 o 70 años, cuando no había antibióticos, porque muchos se morirían y no podrían hacerle frente. Es un poco para que nos sirva de reflexión estas cuestiones, porque se banaliza mucho ahora el tema. Parece que las drogas, pues bueno, es un elemento más y no, lo que hay es una diversidad muy importante. Entonces, lo que sabemos es que nuestras conductas dependen del riesgo que tienen. Es decir, yo no voy a conducir a 150 por hora sin cinturón de seguridad en una autopista. Yo no veo que me tiene mucho riesgo, a menos que, claro, si uno estuviese embriagado no sería consciente, o si uno tomase cocaína, entonces no sería consciente. Pero nosotros funcionamos en función del riesgo, y esto es central en el tema de las sustancias. Otro aspecto, que es el que hay que ir cambiando, es que realmente una parte de la población cree que las sustancias no tienen riesgos, que tienen pocos riesgos, y sobre todo los jóvenes. Y además coincide por los estudios que hay sobre adolescentes, que ellos se centran mucho en los iguales, y para un adolescente no hay riesgos, lo que hay es vida, toda la vida está por delante. Entonces este es el gran problema, que deben conocer los riesgos que hay, pero los riesgos de todo, no meramente los riesgos sobre el consumo de sustancias. Por eso a veces es necesario regular cierto tipo de conductas de riesgo. Por ejemplo,
conducir una motocicleta sin casco es muy peligroso si hay un accidente, conducir embriagado es muy peligroso por los accidentes que puede producir. De ahí que a veces hay que poner otro tipo de medidas que van a favorecer las medidas centrales para reducir el consumo, porque aparte lo que hay que ser es muy abiertos en el tema de las drogas y de la prevención. Hay la prevención pura y dura, tolerancia cero, la prevención para obtener cierto tipo de resultados, la reducción de daños o el tratamiento. Es decir, si estamos, por ejemplo, hablando de menores de edad, no deben consumir nada. Si estamos en otro grupo donde ya empiezan a consumir, deben saber consumir adecuadamente, pero no enseñarles a consumir directamente, como a veces se propone, sino que sean las familias los que les enseñen a consumir. Porque si nos interesa o interesase enseñarles a consumir, facilitaría e incrementaría el consumo de aquellos que realmente no piensan consumir, un poco por cómo ven la percepción de riesgo. Y luego, lo que es clave en todo lo que decimos es el tema del autocontrol. Las personas, si tienen una buena percepción de riesgo, incrementan el autocontrol sobre las conductas. Si no tienen adecuada percepción de riesgo, no tienen adecuado autocontrol de las conductas. De ahí que se incrementan otro tipo de problemas. Y a veces, cuando se disparan las situaciones de riesgo, hay que tomar medidas que son muy impopulares, como por ejemplo las del tráfico. Esto, la experiencia nuestra, en España pues ha habido que ir tomando medidas muy impopulares porque era inadmisible los muertos en la carretera. Entonces llega un momento que un sistema social no se puede permitir que sus jóvenes le mueran en la carretera debido al consumo de alcohol o no tomar medidas adecuadas. Entonces se ponen medidas restrictivas y se baja drásticamente lo que es la mortalidad, porque un sistema social tiene que preservar a su población. Y sobre todo, si hay pocos jóvenes y por encima tienen problemas de accidentabilidad, pues hay que hacer una preservación doble, por así decir. En la línea de lo que venimos comentando, sí que hay algunas cuestiones que nos dan de lleno, ¿no?, en lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, ¿qué ocurre con los jóvenes a nivel de lo que es la percepción de riesgo? Pues bueno, tenemos varias cuestiones que influyen, como que los jóvenes se caracterizan por el riesgo. Es decir, lo que uno no haga de joven, ¿cómo lo va a hacer luego de mayor? Es un poco la situación real. Y por lo que sabemos, además, a nivel psicológico y biológico, los jóvenes son mucho más propensos al riesgo y son los que además transforman a veces cierto tipo de aspectos sociales. Y aparte, pues lo que tienen es más energía, tienen más fuerza, tienen más tiempo libre, con lo cual se le facilita mucho el proceso de percepción de riesgo en estos casos. Bueno, luego hay otro aspecto que es negativo sobre el tema del consumo, ¿no? Y es que nuestra sociedad lo que vende es la juventud y la belleza. Esto, pues uno solamente tiene que encender la tele y ver los anuncios. El perfil de gente que sale es muy joven y muy guapa. Y luego en la calle pues uno no ve ni tanto joven, ni tanto guapo, ni tanta guapa, sino que pues ve la gente normal. Entonces, este mensaje machacón lo que lleva es a la idea de que la belleza, la juventud y conseguirlo todo implica a veces pasarlo bien al coste que sea. Y ahí aparecen los elementos nuevos relacionados con las sustancias. Por ejemplo, yo no sé aquí, pero empieza a ser un problema cada vez más en los países desarrollados, pues tomar desde sustancias anfetamínicas para el tema del mantenimiento de un cuerpo perfecto, el tomar anabolizantes para aumentar la musculatura, el hacer mucho ejercicio físico. Entonces también va a haber como un trasvase de adicciones, es decir, que se pasa de unas adicciones a las drogas clásicas a otras, o se hace una combinación, y esto lo hay que tener en cuenta, porque como luego comentaremos en la parte final, las drogas las hay que contextualizar en el contexto más amplio. No nos tenemos que quedar solo en drogas, sino las drogas que consume un individuo en un grupo concreto en una ciudad determinada, porque si no podemos perder lo que es nuestra idea. Luego el tema del estilo de vida recreativo. Esto es un fenómeno muy rentable además. Por ejemplo, en los países donde es muy importante el turismo, como puede ser España, como puede ser Italia o como puede ser mismo Colombia, llega un momento que es muy rentable la vida recreativa como negocio, porque el turista precisa divertirse, precisa pasarlo mejor, y el divertirse y pasarlo mejor cuando son jóvenes facilita más
el que haya disponibilidad de sustancias, que a algunos les sale esto muy caro, cuando van de vacaciones, consumen sustancias, las pasan de un país a otro, los detienen, es uno de los graves problemas, por ejemplo, que tienen algunos grupos jóvenes. Y luego el punto final de esto que estamos comentando es que hay un cambio de valores culturales muy importantes en todo el mundo que facilitan el consumismo, ¿no? Y que se relacionan con los valores del hedonismo y de la inmediatez. Esto es algo que vamos apreciando, ¿no? Es decir, ahora todo es inmediato, todo es el máximo placer, y esto es muy rentable desde una perspectiva económica, pero no nos permite ver las cosas tanto a medio y a largo plazo. Esto no significa que uno no debe disfrutar de la vida, pasarlo bien, pero no disfrutar por disfrutar siempre, en todo momento, aquí, cuando sea. Esto se convierte en un elemento que nos va en nuestra contra, porque llega un momento que, bueno, no siempre puedes ser feliz, no siempre puedes conseguirlo todo, hay distintas fases. Esto, por ejemplo, es otro grave problema porque hay que ser capaz de tolerar la frustración, de saber que no siempre lo puedes conseguir todo, pero esto como un proceso de aprendizaje normal, no de otro tipo. Bueno, aquí aparece una de las series de encuestas más largas, que es norteamericana, sobre lo que es percepción de riesgo y consumo de cannabis, seguramente conocida por muchos de los aquí presentes, y que nos indica muy claramente que cuando la percepción de riesgo sobre el consumo es alta, el consumo de cannabis baja, y cuando la percepción de riesgo es baja, entonces el consumo de cannabis es alto. Nosotros allá también tenemos datos que van exactamente en la misma línea, porque si tú crees que fumando un porro, fumando cannabis es terapéutico, es maravilloso hacerlo. Si tú sabes que te puede producir, cuando tienes un consumo muy importante, riesgo de tener un problema psicótico, ya te lo piensas dos veces. Pero claro, transmitir estas informaciones puede ir por cauces formales y por cauces informales. Y los cauces formales no siempre son tan rápidos. Y aparte, sabemos que para los adolescentes el mejor sistema de comunicación es entre pares, no entre padres ni en medios de comunicación. Y utiliza mucho además las páginas web. Con lo cual tenemos que conocer también muy bien cómo funcionan los adolescentes, porque lo que les digamos a veces entra por una oreja y sale por la otra. Pero si se lo comentan grupos de pares, gente semejante a ellos, y lo discuten en grupo, se facilita mejor el proceso de cambio. De ahí que se hayan implantado cada vez más los programas preventivos de tipo interactivo, los programas donde la clave es entrenarlos en habilidades sociales, en habilidades para la vida, que sean capaces de funcionar más autónomamente y ser capaces de decir sí o no al consumo de sustancias en función de cuando ellos quieren. Bueno, otra cuestión que está totalmente clara en el tema preventivo, pero hay que encajarla para que veamos dónde nos encontramos, ¿no? Cada uno de nosotros, y qué es lo que hacemos o lo que podemos hacer. Bueno, en la prevención del consumo de drogas, el objetivo no es eliminar el consumo, nos encantaría, pero no es realista, no es objetivo. E incluso si fuera realista eliminar el consumo, pues hay que hacer un plan, pues a lo mejor a 30, 40 o 50 años. Esto, por ejemplo, lo han intentado en Suecia con el tema de una generación de no fumadores, casi lo han conseguido, pero ha sido un plan a 40 o 50 años. Es decir, que en el tema también del consumo de sustancias tenemos que ser realistas, y a veces lo que consigamos en 10 años, que puede parecer poco, realmente es muchísimo, porque lo que hacemos es reducimos el daño, reducimos los problemas de salud, vamos mejorando, etc. Entonces, lo primero que pretendemos hacer en la prevención, y esto es el ABC de la prevención, pero viene bien volver a insistir en el mismo porque a veces nos olvidamos, lo primero es retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias. No es lo mismo empezar a fumar cigarrillos a los 18 años que a los 14. No es lo mismo emborracharse por primera vez a los 12 que a los 18. No es lo mismo probar cannabis a los 14 que a los 21. No es lo mismo tomar cocaína pues a los 18 que a los 25. Es decir, que hay factores que nos favorecen que si retrasamos la edad de inicio, el organismo está más maduro, se pueden tomar mejor las decisiones, porque además lo que se aprecia en muchos países es el proceso a la inversa, que ha bajado mucho la edad de inicio. Al bajar la edad de inicio hay un problema tanto biológico como psicológico, aparte de los sociales, y es que el organismo no está maduro, el efecto es mucho mayor,
los procesos de vulnerabilidad biológica son mayores, los procesos de vulnerabilidad psicológica son mayores, y esto pues va a aumentar el riesgo de que la persona pues pueda consumir luego sucesivamente. Otro segundo aspecto es que hay que limitar el número y la cantidad de las drogas, es decir, si se embriaga, que no pase de embriagarse, que no haga una escalada a otro tipo de sustancias. Si toma otro tipo de sustancias, que sea en unas dosis reducidas o moderadas, no que vaya hacia arriba. De ahí que la prevención se orienta a que no consuman, y los que consumen que no hagan una escalada de consumos. De ahí que en muchas ocasiones hay que tener una planificación para una asesoría individualizada o remitirlo incluso a una intervención en grupo. Cuando consumen una sustancia, vamos a ver, para que veamos un poco de lo que vamos hablando, por ejemplo, en nuestro medio, que son datos mucho mayores de lo que ocurre aquí en Colombia, pues en la encuesta del año 2008-2010, porque ahora descendió un poco, por ejemplo, en jóvenes españoles de 14 a 18 años, pues el 40% ya habían probado alguna vez el cannabis. Entonces, el tema es que si lo han probado, que no hagan una segunda prueba, que vean que puede tener riesgo, aunque los que lo han probado aumenta ya mucho el riesgo, porque si los probasen un 20 en vez de un 40, el riesgo sería la mitad para temas de abuso y temas de dependencia. De ahí la necesidad de implantar programas educativos, programas preventivos y otro tipo de programas de reducción de daños a veces en lo que son contextos comunitarios o incluso en contextos de diversión, y programas ya de tratamiento para evitar los problemas. Luego hay un tema que es central y cada vez va a ser más central, y es que hay que educar a los individuos para que sepan que las drogas las van a tener presentes. Esto es la situación realista, no es la situación... Alguien diría, no, pues las drogas no existen, no te las vas a encontrar. No, pero es que las drogas cada vez están más presentes en distintos contextos. Pero ojo, me refiero a las drogas culturales de cada sitio. Es decir, pues que esté disponible la hoja de coco para mascar no es un problema como tal. El tema es la disponibilidad de alcohol, que la gente se embriaga, que pueda consumir marihuana, que pueda consumir cocaína. Entonces, la persona se la va a encontrar cuando salga, y además la persona tiene que salir. Los jóvenes no pueden quedar en casa enclaustrados. Los jóvenes tienen que salir, tienen que madurar, tienen que educarse, porque son los adultos del futuro. Entonces tenemos que canalizarles lo que es la educación, pero una educación con sentido común para que sean autónomos y libres, no una educación paternalista donde nunca les permitamos la autonomía, porque la clave precisamente de los adolescentes es conseguir la independencia y la autonomía, es decir, que ellos puedan funcionar autónomamente, llegar a un momento concreto a encontrarse de ese modo. Y luego, muy vinculado a los aspectos preventivos, que es donde luego en la práctica se ponen en funcionamiento muchos programas preventivos en esta línea, la clave es potenciar factores de protección familiares, escolares, comunitarios, individuales, y bloquear factores de riesgo. Esto obliga a hacer estudios sobre cómo detectar estos factores, pero ojo que es muy sencillo hacer los estudios de este tipo, porque las personas que viven en una comunidad, solo con observación participante, ya son capaces de hacer una radiografía excelente habitualmente de lo que pasa en esa comunidad, que luego se puede complementar con un sistema mucho más preciso, con sistemas de encuesta, con estudios etnográficos, pero que no es tan complicado, porque al final sabemos lo que ocurre, pero no queremos ver lo que ocurre, o preferimos no conocer lo que realmente ocurre, o también pensamos que no podemos hacer nada cuando realmente se pueden hacer muchas cosas. Y luego lo último es que en muchas ocasiones la clave es que hay que modificar las condiciones del entorno sociocultural. Luego comentaremos algunas cuestiones que a alguno le va a llamar a lo mejor la atención, de que cambiando algunas cosas, cambian otras. Es decir, cambiando algunos temas del contexto sociocultural, cambia el consumo de sustancias. Porque una sociedad tiene un nivel de tolerancia de sustancias, pero a partir de ahí, si hay más, repercute negativamente, y cuando mejoran ciertas circunstancias, desciende lo que es dicho consumo. Porque, además, en los países desarrollados se ha visto bien, hay como un tope de consumo, y a partir de ahí ya no hay tope, ya va descendiendo ese tope de modo sistemático.
Bueno, junto a lo anterior, alguien diría, bueno, pues la visión a lo mejor no es tan optimista, pues la visión parece que, bueno, no es como yo pensaba. Bueno, pues ahora vamos a ver la visión, la más optimista o la más realista, ¿no? Y es ¿por qué debemos prevenir el consumo de drogas? Esto a alguien le puede parecer pues una tautología, pero esto lo hay que tener muy claro, porque hay gente que cree en la prevención y hay gente que no cree en la prevención. Hay gente que cree que se debe hacer prevención y otros dicen que esto que es perder el tiempo. Luego también comentaremos que hay que hacerla bien, hay que evaluarla bien y, como vamos a ver aquí, la hay que hacer necesariamente. Es una parte de todo nuestro sistema social. Entonces, ¿por qué debemos prevenir el consumo de drogas? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué hay que hacerlo? Por ejemplo, yo también siempre pongo el ejemplo. Debemos prevenir las drogas que acarrean problemas. Las que no acarrean problemas no hay que prevenirlas. Es decir, el café es una droga como otras, es la droga más consumida en el mundo, no acarrea problemas. Entonces no hay que prevenir nada. Y si otra droga que hubiese y otras que hay que no acarrean problemas, no hay que prevenirlas. Y aparte, bueno, diferenciemos también lo que son los efectos negativos de las drogas de los efectos terapéuticos positivos de las drogas. Es decir, una cosa es la heroína y otra es la morfina. La morfina es una maravilla para el dolor y se utiliza a nivel hospitalario, pero la heroína es una sustancia muy negativa para los individuos porque no es para el dolor, es para producir otros efectos psicoactivos que luego van a ir en contra. Con lo cual, diferenciemos un aspecto de otro. Es decir, cualquier cosa en la naturaleza que nos puede servir positivamente al ser humano, debemos utilizarla, pero aquello que nos repercute negativamente debemos eliminarlo, porque nos llevaría a la extinción de la especie si eso se amplificase a un nivel muy amplio. Entonces, ¿por qué debemos prevenir el consumo de drogas? Bueno, pues lo primero, porque las drogas que producen consecuencias negativas tienen una prevalencia muy alta y esto de mantenerlo nos llevaría pues a unos problemas sociales gravísimos. Por suerte, no siempre todos los que tienen problemas de inicio al consumo van a pasar al abuso y la dependencia, pero incluso voy más allá. Si la prevalencia es muy alta y los consumidores son muy altos, haría crack el sistema de salud, porque no se podría hacer frente a tantas personas con ese tipo de situación. Estaríamos ante una epidemia. Esto es lo que ha ocurrido con el tabaco, es decir, una epidemia que produce del 15 al 20% de todo el gasto sanitario de un país cuando está la epidemia ya muy amplificada, y esto es un coste enorme, y algo parecido pues pasa con el alcohol. Bueno, el segundo aspecto es que las personas afectadas por el consumo son los adolescentes, y lo que queda claro es que están en una fase madurativa, con lo cual tenemos la obligación de que maduren bien. Es decir, no es entrometerse o no entrometerse, es nuestra obligación, como padres, como educadores, como planificadores o como responsables, porque lo que debemos procurar es que nuestro sistema social funcione lo mejor posible y que se optimicen al máximo los recursos. Luego, lo que ya comentamos, si consumir drogas no acarrease problemas, no pasaba nada, pero si acarrea problemas, sí que pasa algo. Debemos intervenir por los problemas físicos, familiares, de salud, económicos, de orden público. Por eso debemos intervenir, si no, no habría que intervenir. Digo para poner esto en su punto justo. Por ejemplo, lo que hoy sabemos es que el consumo de drogas produce muchos problemas de salud física, muchos problemas de salud mental, muchos problemas familiares, fracaso escolar, etc. Unido a lo anterior, también podemos hacer prevención y debemos hacer prevención porque hay programas preventivos efectivos. Si no hubiera programas preventivos efectivos, no podríamos hacer prevención, habría que hacer otra cosa. Entonces, por suerte, disponemos de estos programas y comentaremos luego un poco sobre esta cuestión. También porque hay demanda de este tipo de programas, las comunidades que tienen un problema quieren solucionarlo. Pues una comunidad que le falta una carretera o que no tiene asfaltado el lugar para llegar exige la carretera. Una comunidad que tiene un problema de salud, como puede ser un tema de una infección gastrointestinal, exige una solución, y si tiene un problema de consumo de drogas, pues va a exigir una solución. Luego también sabemos qué es lo que hay que hacer para hacer una buena prevención. Estamos comentando algunas cuestiones y otras adicionales que hay. Y luego lo último es que la prevención es coste eficiente, es decir, es barata. Es decir, lo que hoy inviertes
lo vas a rentabilizar en los siguientes años. De ahí que sí que vale la pena hacerla, porque si fuera carísima y no hubiera resultados, entonces, pues bueno, todo el mundo tiraría la toalla. Entonces sí que es eficiente, aunque hay distintos tipos, porque la mayoría de la prevención va a toda la población y eso tiene muy buenos resultados, pero hay personas también que tienen muchos factores de riesgo y ahí, pues bueno, se complica un poco el tema y se hace más difícil el obtener ese tipo de resultados. Bueno, otra segunda cuestión. Sabemos lo que funciona y lo que es eficaz en las drogas legales. Y esto es lo que habría que hacer. Otro tema es si somos capaces de hacerlo, o si tenemos los mecanismos sociales, o si hay la suficiente madurez para poder hacerlo. Esto además es aplicable perfectamente a la situación en España como a la situación en Colombia. Somos países consumidores de alcohol, donde hay una fuerte carga social y esto, pues bueno, nos cuesta incidir. Luego hay también acciones para tabaco que veremos y acciones para drogas ilegales. Si hablamos de drogas, y esto yo creo que todo el mundo lo tiene claro, es drogas, todas, las legales y las ilegales. Y aparte sabemos que las legales interaccionan con las ilegales, que facilitan mucho el proceso de las ilegales y que también en muchas ocasiones pues pueden estar funcionando lo que son las ilegales. Bueno, ahí aparecen una de las múltiples revisiones, pero una de las mejores que hay, porque además en los últimos años se ha dado un salto cualitativo en todos los temas de prevención y en todos los saltos, en toda la evaluación de programas, porque tenemos la radiografía bastante completa de lo que funciona y de lo que no funciona. Lo que sí hay que ver es si esto luego es aplicable o no aplicable. Por ejemplo, es súper eficaz aumentar impuestos sobre el tema del alcohol y del tabaco. La cuestión es si esto es viable o si es posible. Porque, claro, el funcionamiento de los estados, esto también lo hay que saber, no es como a veces uno piensa. Uno dice, no, en el Estado la clave es la sanidad. No, la clave es Hacienda, la clave es la economía. Es decir, cuando tiene que decidir, ¿qué hacemos? ¿Invertimos esto para mejorar la salud o hacemos esto para crear 30.000 puestos de trabajo? Pues está claro la decisión. Va a ser crear 30.000 puestos de trabajo y la salud esperará a un segundo nivel. No es que la salud quede aparcada, pero los temas económicos son los que siempre priman en todos los sistemas desarrollados o no desarrollados, porque es lo que más se prioriza y es lo que demanda la población por encima. Si la población lo que demanda es vivir bien y mejor y no necesariamente vivir saludablemente, cuando lo lógico sería vivir saludablemente y luego bien y mejor, pero alguno que está aquí diría, no, esto no, primero vivir bien y mejor, luego ya lo saludable. No, pero es que realmente lo correcto sería lo contrario, vivir bien saludablemente y luego vivir mejor dentro de lo saludablemente. Pero no hemos optado por este tipo de vías. Entonces, esta medida es súper eficaz, está súper demostrado. El tema es que hay que tener valor para aplicarla. Y bueno, hay problemas en España para aplicarlo y seguro que hay problemas para aplicarlo aquí. Pero esto habrá que hacerlo. ¿Cuándo habrá que hacerlo? Cuando está maduro un cuerpo social y cuando desde la perspectiva preventiva se va incidiendo en otros actores o en otros intervinientes. Porque lo que hay que tener en cuenta es que la fuerza que tiene cada grupo lo da la práctica y lo da la razón. Y a veces para que te den la razón tienes que esperar 20, 40 o 60 años. Pero si tienes la razón, alguna vez te la darán, aunque tengas que esperar mucho tiempo. Este es un concepto también que es central. Es decir, que si tenemos claro que hay que preservar la salud por encima de todo, racionalmente y de modo coherente y de modo realista y objetivo, al final nos darán la razón y se irán poniendo pequeñas medidas que faciliten el proceso. También no hay que olvidarse que cuando hablamos de prevención hay otra palabra que está en paralelo, que es la contraprevención. Es decir, acciones importantes que se hagan para controlar el consumo de alcohol pueden tener un correlato opuesto, que son campañas preventivas para indicar lo bueno que es el alcohol, lo maravilloso que es el alcohol, lo bueno que es la bebida que tenemos aquí, que es única, que existió desde siempre. Esto también lo hay que tener en cuenta. Y aparte, esto va a llevar, como aparece en algún lugar posterior, que eso obliga en ocasiones a controlar la publicidad, a reducir las campañas públicas para que no incida negativamente. Bueno, alterar el contexto de bebida, por ejemplo, regular los horarios, los niveles de venta, poner que el alcohol puede producir problemas. Y esto
qué es lo que funciona en todos los países donde se ha evaluado, no significa que lo hay que aplicar al pie de la letra en cada sitio. Hay que adaptarlo culturalmente. Y hay que ver cuándo es el momento de ponerlo en práctica y cuándo es el momento de que eso facilite un cambio. Porque, claro, la clave en nuestras comunidades no es poner normas o poner leyes, sino que se cumplan. Es mejor una cosa pequeña que se cumpla que una cosa amplia que nunca se cumpla. Y esto pues, nos caracteriza mucho culturalmente. Y luego el tema de la conducción. Esto es la gran revolución en el tema del consumo de alcohol. Por ejemplo, en nuestro medio, como no hay manera de hacer cambios sociales con el tema del alcohol desde una perspectiva macro, se está consiguiendo con el tema de la conducción. Es decir, controles de alcoholemia para que no haya cierto nivel excesivo, que no haya demasiadas embriagueces, aplicar programas, por ejemplo, de intervención mínima cuando la gente acude a los servicios de urgencias. Claro, y alguien diría, vale, pero esto parece que es muy amplio, que es muy macro. Claro, puede ser muy amplio y muy macro, pero esto lo hay que trabajar en los programas preventivos, en los programas educativos, y una cosa lleva a otra y la otra lleva a la primera. Lo digo, como antes comentábamos, que los temas de prevención son temas muy complejos y que se precisan muchísimos actores para ponerlos en práctica. Bueno, el proporcionar educación tanto a jóvenes como a adultos es otro de los aspectos que funciona en estos casos. La publicidad, cribado intervenciones, bueno, aquí aparecen muchos más que nos vamos a saltar, pero sí intercalar algunos aspectos que nos pueden servir para ver que a veces interviniendo en una variable nos incide muy positivamente en otro, ¿no? Esto es, por ejemplo, un estudio donde nos indica la relación que hay entre distintas sustancias y el consumo, entre distintas sustancias a nivel de consumo y el rendimiento académico. Y yo creo que se ve más claramente en otro estudio que vamos a ver. Es decir, lo que vamos a ver ahora de modo sintético es que la gente que tiene mayores niveles de consumo de distintas sustancias, no en todas, pero sí de algunos, le aumenta el fracaso escolar. Creo que lo vemos más claramente pues aquí, por ejemplo. Consumo de alcohol y rendimiento académico. Bueno, alguien diría, esto es sentido común, es tautología. Claro, pero si esto se hace el estudio en gente que está escolarizada y que es menor de edad, esto no tiene sentido, porque ¿cómo pueden embriagarse o consumir tanto cuando están escolarizados, cuando en teoría no debieran consumir absolutamente nada? Entonces, lo que se encuentra de modo claro, se ve aquí en esta parte, es que si los que no consumen, imaginemos, pues tienen un resultado, o si suspendiesen, imaginemos, una asignatura, si así lo queremos ver, para que quede más claro, los que consumen algo suspenden 1,5, los que consumen más en gramos ya es casi 2, los que consumen más es 3 y los que consumen esta cantidad es 4. Es decir, los altos niveles de consumo llevan a un total fracaso en la escuela. Y esto se ha encontrado en múltiples estudios, con lo cual, a veces, hay que utilizar sistemas indirectos. Junto a los programas preventivos, una buena acción para hacer que mejore el rendimiento en la escuela favorece un menor nivel de consumo. Pero claro, no se puede conseguir solo con la escuela. Exige una intervención en la familia, una intervención en la comunidad, una asunción de valorizar lo que es la escuela y los valores que tiene la escuela, una política escolar donde se favorezca el no consumo, una política escolar donde se favorezca el que la persona se desarrolle, una política escolar donde permita más capacidades de futuro y donde la persona vea que puede aportar muchas cosas. Entonces, estos son aspectos que a veces hay que tener en cuenta porque indirectamente podemos atacar el mismo problema o varios tienen que atacar el mismo problema desde distintos frentes. Por eso hoy sabemos que las escuelas de calidad, las escuelas bien desarrolladas, pues permiten resultados enormes. Este es otro estudio, los resultados van exactamente en la misma línea y esto, pues bueno, vemos que aparece, ¿no?, de modo sistemático, estructurado. Bueno, no voy a detenerme más en el tema del alcohol, pero sí que sabemos que las medidas estas funcionan bien y aquí aparece algunos aspectos de cómo cuantas más medidas se ponen en práctica, de las que son eficaces, más desciende el consumo abusivo de alcohol o los problemas de alcohol. Cuantos menos se ponen, menos van funcionando. Lo que sí, en el tema de la prevención y en el tema de las medidas, hay que ser paciente. Esto es clave.
Es decir, nos gustaría que se implantasen toda una serie de medidas porque son eficaces, pero hay que ver si es viable implantarlas y a veces cuesta la viabilidad de la implantación, pero también tenemos que ser claros e insistir en que se vayan implantando y poco a poco se pueden lograr. Por eso también es muy importante crear coaliciones. Es decir, uno de los grandes saltos que se ha dado en las adicciones en las últimas décadas es crear coaliciones de profesionales, de gente que interviene, porque más es mejor, porque más es más presión. Es decir, si uno trabaja solo en un sitio no tiene capacidad de influir, si trabaja junto a otra persona tiene más capacidad de influir y si funciona como grupo la capacidad de influir es muchísimo mayor. Entonces este es otro aspecto que lo hay que tener en cuenta. A nosotros por características culturales nos cuesta más el estar en grupos amplios y el que haya pues elementos homogéneos a nivel de presión. Nos gusta más la individualidad, pero es una de las características que tendremos que irlo teniendo pues cada vez más claro. Bueno, si alguno tenía dudas de lo anterior, como diciendo, bueno, tabaco y alcohol, eso para mí no es relevante. Para mí lo relevante es pues la cocaína, el bazuco, el cannabis. Pues bueno, este es un estudio realizado en el Reino Unido muy impactante porque le han preguntado a muchos profesionales y a muchas otras personas cuáles para ellos las drogas más peligrosas y de modo claro la primera que aparece es el alcohol. Es la primera. No aparece ni la heroína, ni la cocaína, ni las drogas de síntesis, ni la marihuana. Aparece en segundo lugar la heroína, pero es el alcohol. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, porque es una variable nuclear y que además por encima nosotros vivimos a nivel evolutivo, a nivel cultural, a nivel biológico, vinculados al alcohol, lo querramos o no lo querramos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, por los datos que nosotros disponemos de tipo arqueológico, pues yo mi estructura genética de consumo de alcohol ya tiene 3.000 años, porque mis antepasados, por los datos que hay, llevaban 3.000 años consumiendo alcohol en esa zona. Y aquí pueden ser pues 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, porque no hay datos previos, sino mejor aún eran muchos más años. Y eso nos transforma porque nos aumenta la capacidad de tolerancia, que eso parece que es muy bueno, pues es todo lo contrario. A mayor capacidad de tolerancia individual por el tema del alcohol, mayor riesgo para el alcohol y para otras sustancias. Con lo cual se nos complica el tema a esos niveles. Bueno, indicar que disponemos de información suficiente sobre esto en distintos manuales que han revisado esto de modo muy amplio, con lo cual pues lo tenemos claro. Bueno, ¿dónde se han conseguido buenos resultados? En lo que estamos comentando, en tabaco. En tabaco por fin se ha firmado un convenio marco por parte de Naciones Unidas y esto obliga a todos los estados de la Organización Mundial de la Salud que han firmado el convenio marco a ir poniendo distintas medidas. Pues bueno, lo que se ha encontrado es que la puesta en práctica de estas medidas lleva a una reducción de la prevalencia del consumo, a una reducción del consumo y a una mejora de las situaciones de consumo. Con lo cual, ¿cuál es la previsión? Pues que en 20, 30, 40 años llegaremos a un nivel de consumo de tabaco reducido, no cero, reducido, que podemos quedar en el 10-15% dentro de varias décadas. Porque el problema es que cuando una sustancia se hace disponible es muy difícil la erradicación porque cumple distintas funciones a los individuos adictos a la misma. Es decir, lo que es bien conocido en el tema del tabaco, la gente con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con trastornos depresivos, la nicotina les funciona como estimulante, les funciona para eliminar los efectos que le producen los fármacos que toman para su enfermedad, con lo cual la nicotina les es funcional, aunque les va a acarrear problemas graves de salud y a muchos les va a llevar a la muerte debido a los problemas del consumo de tabaco y no a la enfermedad principal que tenían. Entonces, el gran problema es que cuando una sustancia está en una sociedad, la erradicación es muy difícil por lo que hoy sabemos. A lo mejor puede aparecer una molécula específica que favorezca todo el proceso. Lo que se hace en tabaco o lo que se propone en tabaco es lo que hay que hacer en prevención de alcohol, de tabaco, de cannabis, de cocaína, de cualquier sustancia, que es tanto
regular la sustancia, incrementar el precio, eliminar la publicidad, hacer programas educativos, hacer programas preventivos eficaces y así sucesivamente, para que veamos que sí que sabemos por dónde hay que ir. Lo que no podemos hacer es ir por el lugar opuesto de por dónde hay que ir, porque si no, esto puede ser totalmente contraproducente o tener unos aspectos totalmente negativos. Y además se van apreciando ya los resultados en jóvenes y adolescentes. Bueno, por ejemplo, medidas muy eficaces, pues ahí van apareciendo básicamente la publicidad, el precio, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo. La situación española del consumo de tabaco, una vez que se han aplicado distintas medidas, yo creo que la gráfica lo dice todo. En varones ha bajado a la mitad y en mujeres pues ha bajado muchísimo. Y aquí pues estará ocurriendo lo mismo o va en la misma línea. Bueno, ¿qué es lo que sabemos que va funcionando bien a estos niveles? Pues lo que ahí aparece, ¿no? Y que ya hemos ido comentando en lo que es los niveles más macro, no los niveles más micro. Bueno, sobre las drogas ilegales, que es lo mismo que hablar de drogas legales, pero ¿qué es lo que se ha encontrado en distintos estudios y en distintas medidas que se han puesto en práctica en los años previos? Bueno, pues aquí tenemos toda una serie de cuestiones que yo creo que son sumamente interesantes para lo que estamos hablando, porque nos permite una perspectiva distinta. Entonces, se ha hecho un estudio de estos impresionantes, que solamente se puede hacer en los países anglosajones por el coste que tiene, por la amplitud enorme de intervención, que ha sido una revisión súper exhaustiva por parte de Babor, Tom Babor y colaboradores, y han sacado una serie de conclusiones sobre el tema de las políticas de drogas, donde aparece todo el tema de la prevención, que yo creo que es clave tenerlo en cuenta. Entonces, la primera conclusión va un poco en la línea de lo que hemos ido comentando, ¿no? Que no hay un solo problema de drogas en todas las sociedades, sino que varían y que además no hay fórmula mágica para resolver el problema de las drogas. Esto lo hay que tener claro. Pues vamos a ver, Holanda intentó su fórmula mágica del cannabis con una tolerancia y no ha resultado, en otras intentó otra y no ha resultado, pero bueno, no hay que quedar paralizados también, hay que intentar medidas y ver cómo se puede mejorar, cómo se pueden cambiar, porque a veces hay que utilizar mucho el sentido común, hay que ser innovadores y hay que ver dónde está la mejora de beneficios a corto, medio y a largo plazos. Otro tema es que muchas medidas que influyen en los problemas de drogas no son consideradas una política de drogas y muchas políticas específicas de drogas tienen grandes efectos fuera del ámbito de las drogas. Es decir, que si incidimos en el sistema educativo, a lo mejor estamos haciendo prevención de drogas sin saberlo, y a veces estamos haciendo prevención de drogas y lo que estamos es facilitando no solamente la prevención de drogas, sino la prevención de problemas de salud mental. Vamos a ver que va todo incardinado una cosa con otra, porque no podemos pensar que es individuo y droga. No, es individuo, droga, en un contexto individual, familiar, escolar, más amplio, económico, etcétera. Son muchas más variables de las que parecen. Otro tercer aspecto es que, y esto bueno, es una conclusión que afecta directamente pues, a un país como Colombia, es que las actividades promovidas por los países desarrollados para reducir el consumo de plantas productoras de drogas en los países pobres no han disminuido la provisión global de drogas ni el uso de los mercados y probablemente nunca lo harán, porque el tema va por otra vía. El tema va por una vía de producción, va por una vía económica y va porque a veces es mucho más rentable o es mucho más inaccesible o incluso por cuestiones a veces geopolíticas. Esto también es una cuestión que a veces hay que tener en cuenta, es decir, la erradicación de unos cultivos puede ser viable en algunos casos y en otros es totalmente inviable. Y eso además es algo que nos desborda porque es ya de la alta política y si estamos en el campo preventivo es que esto no tenemos acceso a este tipo de acciones. Pero creo que es interesante que cuando se habla de medidas preventivas aparezca esto y que se haya evaluado, que esto es un poco lo bueno de este caso. Luego, una vez que se ilegaliza una droga, hay un punto más allá del cual una aplicación más estricta de la ley y el encarcelamiento produce muy poco beneficio adicional. Es decir, el meter a las personas en las cárceles
no soluciona el problema de las sustancias, sobre todo porque si las cárceles también existen, se vuelve a repetir todo ese proceso. Y además esto aumenta mucho lo que es el coste, sobre todo cuando es el pequeño traficante o el consumidor. De ahí que en muchos países hay las discusiones sobre despenalización, cuando, bueno, en la mayoría de nuestros países está despenalizado el consumo, pero sí que está penalizado lo que es el tráfico de sustancias. Luego, las inversiones en servicios de probada eficacia para las personas dependientes de opiáceos, sobre todo, pues son eficaces y además reducen lo que son los problemas de drogas. Y luego, lo que es cierto, y esto es así, es que si cogemos todos los programas preventivos juntos, los efectos son modestos, porque el gran problema en los programas preventivos es que los hay eficaces, neutros e ineficaces. Entonces, el gran cambio en los últimos años es que tenemos que pasar a programas eficaces, porque si no son eficaces nos va en contra. Y al mismo tiempo se sabe que con solo programas preventivos eficaces, que serían en la escuela, son insuficientes, porque se precisan programas preventivos eficaces en la escuela, programas familiares eficaces en la familia, programas comunitarios eficaces a nivel comunitario y sobre todo que haya un paraguas que cubra todo lo anterior con normas sociales, con leyes y normas adecuadas. Si no hay leyes ni normas adecuadas, no va a ser impactante lo que hagamos a nivel escolar, porque el efecto se pierde cuando se van de la escuela o se pierden pocos años después. De ahí que tenemos que cambiar a veces la concepción, porque hay que trabajar coordinadamente con otras personas y ver que lo que mejor hacemos tiene que ser más eficaz cuando esté vinculado a otro tipo de grupos o de personas, porque trabajar en prevención es muy difícil, es muy complicado, es frustrante en ocasiones. Esto también lo hay que tener claro. Es decir, hay mucho voluntarismo, se tiene la razón de que hay que prevenir el consumo de drogas, se hacen muchos esfuerzos, pero a veces se nos caen por la alcantarilla los esfuerzos debido a que hay otros elementos contrapreventivos que nos anulan todo lo anterior. Pues por ejemplo, si se organizan fiestas, por ejemplo, de alcohol, donde el alcohol es muy barato, casi gratis. Si hay disponibilidad de sustancias que nos favorecen el que sean muy baratas. Esto nos puede ser todo contrapreventivo. También otra de las conclusiones a las que se llega en esta revisión que estamos comentando, que el debate concerniente sobre lo que son las políticas de drogas está dicotomizado, ¿no?, en muchas ocasiones, que son desde legalización, reducción de daños, y aquí lo que hay que hacer es utilizar pues lo que son los modelos racionales y partir de todo lo que se ha hecho en el tema de las drogas legales que nos puedan servir para el tema de las drogas ilegales, porque si no, esto nos confunde. Y luego hay una demagogia en muchos sentidos de que hay como drogas buenas y drogas malas. Por ejemplo, para indicar esta situación, en nuestro sistema penal, en España, se distinguen drogas blandas y drogas duras. En el sistema penal, no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con lo que conocemos. Drogas duras, cocaína, heroína, etcétera. Drogas blandas, cannabis. Entonces, claro, para el contexto social, si se entiende que una droga es blanda, que no es en el sentido científico, sino en el penal, para la población dice, no, la cocaína y la heroína son muy malas, pero el cannabis no es tan malo porque es blando. Claro, vamos a ver, que lo que hay que ver es que si alguien tiene problemas, que se le ayude, pero no entender que es inocua o que no acarrea problemas. Y esto sí que se va generalizando en distintos contextos sociales. Bueno, también, como sabemos, a veces la política no tiene efectos adecuados en lo que es el tema del consumo de drogas, o puede tener incluso efectos perversos, porque las decisiones políticas no necesariamente son decisiones científicas. Esto también lo hay que tener claro. Y dependen en distintos momentos de cómo se pongan en práctica, porque lo lógico es que haya una interacción entre los conocimientos, los técnicos y los que toman las decisiones. Pero esto no siempre es así, o no siempre lo ha sido, ¿no?, en muchos casos. Luego hay otro problema que cada vez está preocupando más, y es que la utilización de psicofármacos en el sistema legal de fármacos, que son los fármacos
de farmacia sí que pueden interaccionar con el tema de las drogas, tanto sean legales como ilegales. Esto lo hay que tener también en cuenta, porque facilita el sentido de hedonismo, porque facilita eliminar el dolor, porque facilita no tener ningún tipo de problemas y abre la vía para el tema de las drogas, tanto legales como ilegales. Esto se ha insistido y se viene insistiendo sistemáticamente. Y luego, una conclusión que es totalmente clara y que nos debe llevar también a la reflexión, es que no hay investigaciones científicas sobre qué actividades son mejores para el control de la oferta y la aplicación de la ley, porque esto habría que estudiarlo, pero no se han estudiado, porque además lo que debemos hacer es basarnos en la evidencia, no decir yo creo, yo pienso, no, vamos a ver, esto dónde se ha aplicado, qué resultados ha habido, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aparecen las acciones que se han mostrado eficaces en relación a lo que es las drogas ilegales. Entonces, por ejemplo, pues el control de la oferta sí que resulta una medida eficaz cuando se puede hacer adecuadamente. El tema es que, bueno, hay que hacerla de verdad y poder evaluarla. Es decir, todo lo que aparece aquí se ha evaluado, si se puede evaluar bien, si no se puede evaluar no es posible. Las sanciones penales, pero es sanciones, no implica encarcelamiento, ojo, se ha encontrado que son eficaces cuando se hacen y cuando hay niveles de control. Entonces, por ejemplo, en ciertos colectivos o sectores, si se detecta a las personas que tienen consumos o que tienen temas de tráfico, pues en algunos países ha mostrado funcionar adecuadamente. Hay que controlar las drogas de prescripción para que no pasen al mercado ilegal, con lo cual se amplifica el número de drogas disponibles y eso acarrearía más problemas. El tema de la prevención, que ya hemos hablado. Y luego, lo que es claro, es que hay que tener buenos servicios de salud para la gente que tiene problemas con las sustancias, porque esto favorece mucho el problema, o incluso, como se sugiere que se ponga en funcionamiento en todos los países, que incluso la gente que está en las cárceles que tenga unos buenos sistemas de salud para prevenir al máximo las enfermedades que puedan tener por el consumo de drogas dentro de lo que es el propio establecimiento. Bueno, aquí aparecen muchas más medidas, que no me voy a detener en ellas para que se vea que realmente se han puesto muchas en práctica. Y solamente de pasada, para saber que disponemos de muchísima información, y luego vamos a entrar en otro tipo de cuestiones, sabemos o conocemos bastante bien los factores de riesgo y los factores de protección. Si lo sabemos, es por donde tenemos que ir influyendo e incidiendo. Lo que sí no es uno o dos, son bastantes. Y además los podemos ver a nivel individual, los podemos ver a múltiples otros factores como pueden ser grupal, como a nivel familiar, como puede ser a nivel de escuela, como puede ser a nivel de comunidad, como puede ser a nivel de sociedad. Y entonces, pues bueno, veamos por ejemplo algunas cuestiones solo como mensajes rápidos, ¿no? Pues claro, una sociedad con mucho dinero tiene más acceso a las sustancias, pero al revés, una sociedad muy empobrecida y una sociedad donde no tiene acceso a recursos de distinto tipo tiene más facilidad de utilizar las sustancias, sobre todo las culturales, porque de ese modo es capaz de anular los efectos negativos que le tiene. Por ejemplo, pues esnifar o utilizar pegamentos u otro tipo de cuestiones. El tema del desempleo, es decir, si tú te realizas como joven o como adulto, no precisas las drogas. Si tú no te realizas, entonces es más probable que uses las drogas. Entonces, esto también es otro aspecto que en algunas comunidades influye y en otras no. Lo que sí, los factores de riesgo y protección, tal como ahí aparecen, no se pueden aplicar para un individuo y diciendo que va a funcionar por igual, porque en unas comunidades es importante esto y en otras es lo otro. De ahí que alguien cuando ve esto dice qué complicado es la prevención, esto es de una dificultad enorme, pero bueno, qué complicada es también la vida, todo es complicado y nos gustaría que hubiera una sola variable o que hubiera un botón, yo pulso el botón y me funciona el aparato. No, es un poquito más complicado porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de sustancias que tienen cientos de años culturales en ese momento, estamos hablando de cuestiones a veces económicas muy importantes, estamos hablando de muchos factores, ¿no? Y esto influye. Bueno, por ejemplo, aquí aparecen los índices de paro por distintas comunidades. Bueno, pues este es un factor que también hay que valorar y tener en cuenta porque se reduce el riesgo si hay menos paro, si hay más educación, si hay mejoría social, pero no implica que nadie consuma. Claro que va a haber consumidores, pero no es lo mismo unos consumidores, además,
que en el momento en que son personas con abuso o dependencia están regulados socialmente, pueden asistir a los sistemas sanitarios, tienen acceso a los servicios de salud, que si no pueden acceder a nada de eso. Entonces, claro, ¿qué subyace a lo que estamos diciendo también? Que entramos en el meollo del sistema social, es decir, cuando hablamos de drogas hablamos de todo. Es decir, de los consumidores, de cómo funciona el sistema educativo, de cómo se podía mejorar otros aspectos, y además depende, que esto tiene que quedar claro, de cada contexto sociocultural. Es decir, lo que puede valer para una comunidad de Colombia no vale para una comunidad de España, lo que vale para una comunidad de Italia no vale para una comunidad de Perú. Es decir, que depende de cada país, depende de cada contexto, porque varían los factores, varían los valores, varían los aspectos culturales, y todo eso, pues bueno, lo hay que tener en cuenta. Lo que debe quedar claro es que una gota no es nada, pero muchos millones de gotas forman un río, y muchos ríos pues al final acaban en los océanos. Entonces debemos tener claro de que pequeñas cosas al final son muy importantes cuando las multiplicamos o cuando las estructuramos a lo largo del tiempo. Bueno, otra cuestión que es imprescindible en el momento actual, es algo que se ha impuesto, que no hay marcha atrás, y es la necesidad de evaluar lo que se hace, y concretamente de evaluar los programas preventivos. Y muchas de las cosas que hemos visto previamente son evaluaciones de políticas, de programas y de sustancias, tanto a nivel de prevención como de políticas en todo el mundo, y aparte ahora se hacen de todo el mundo, con lo cual esto obliga a primero evaluar, publicarlo y que sea accesible a otros investigadores. Y esto es algo que se ha ido imponiendo de modo sistemático. Entonces, solamente como un flash, disponemos cada vez de más información para saber lo que funciona y lo que no funciona. E incluso, pues bueno, ya hasta mismo en castellano. Por ejemplo, en España tenemos recientemente pues una web donde se evalúan programas preventivos de España, y se han evaluado algunos de fuera que nos sirven de referencia, ¿no? Que es una web que se llama precisamente Prevención basada en la evidencia. Claro, aquí uno aparece en la foto. Es decir, un programa preventivo pues puede tener mucho impacto social, puede aplicarse en muchos sitios, pero hay que ver si funciona, porque al final la clave no es solamente saber si funciona, sino que debemos mejorar el trabajo que hacemos, porque si lo que hacemos funciona, se respeta más, habrá más recursos, consideran que es adecuado, pero si no funciona, pues tenemos un problema, porque entonces nos dirán, vamos a ver, esto que se hace, pues no queda claro, entonces hagamos otra cosa distinta. Y esto pues es un grave problema. Hay también distintas webs ya mucho más específicas, como por ejemplo esta otra, sobre prevención familiar, que es un tipo de prevención muy difícil, muy duro, que cuesta implicar a los padres, a menos que tengamos un problema más amplio de tipo comunitario, ¿no? Que nos facilita el proceso. Y luego, pues bueno, tenemos por ejemplo en Europa, recomiendo el que pueda acceder, tenemos el observatorio, vamos a nivel internacional, pues está el NAIDA, donde se puede acceder en su página en español a muchísima información. Tenemos el Observatorio de Drogas de Lisboa, que lo que hace es recopila toda la información que hay europea, y también hay mucho material en castellano, donde tiene también una página de la evaluación de programas eficaces en toda Europa, porque lo que subyace a lo que estoy comentando es que la prevención funciona, que hay programas que funcionan, que no hay ninguna duda, pero no funcionan todos. Entonces hay que ver dónde es el punto medio. Y luego, pues bueno, el sistema de evaluación de programas norteamericano, el NRPP, que también, pues bueno, aparece mucha información. Bueno, esto que alguien puede decir, bueno, a mí no me importa, a mí no me interesa, esto es lo que viene. Es decir, que lo que hacemos, tenemos que demostrar que realmente lo que hacemos funciona, que hay evidencia, porque esto es uno de los grandes cambios o transformaciones que se va a hacer, y Colombia no se va a quedar atrás, como el resto de los países, en evaluar este tipo de programas. Bueno, aquí aparecen los elementos de un programa preventivo eficaz, que son pues los clásicos, es decir, ahora lo que sabemos es que los programas, pues los de tipo interactivo, la información debe ser básica porque no permite cambios de otro tipo adicional, hay que conocer los factores relacionados con el inicio para que ellos puedan ver el grupo concreto cómo funciona o no funciona, entrenarlo en habilidades de resistencia y rechazo de las distintas drogas, lo que son programas de habilidades sociales, habilidades para la vida, entrenamiento en habilidades para lo que es la vida cotidiana, porque como veremos en
la propuesta final, tenemos que introducir la prevención como un elemento más en el contexto escolar, pero hay mucha resistencia a que esto se haga. Es decir, es más importante para un individuo actualmente en los países desarrollados saber cómo vivir y afrontar las situaciones cotidianas que saber muchas matemáticas. Y alguno dice, no, eso es una barbaridad, que sepa matemáticas, el otro ya lo aprenderá. No, es que se lo hay que enseñar también en la escuela, pero hay una resistencia a hacer este tipo de cambios. Toma de decisiones y compromiso de no consumo, hay que entrenarlo en este tipo de cuestiones para que sean capaces de hacerlo. Promover estilos de vida saludables, pero digo promoverlos de verdad. No decir promoción de estilos de vida saludables, claro, primero en la escuela, luego en la familia, luego en las comunidades, pero claro, como vemos hay trabajo inmenso. Y además este trabajo no lo podemos hacer solos, por eso lo que hagamos debemos coordinarlo, procurar que se coordine, procurar concienciar a otras personas, porque ojo que si lo que nosotros hacemos es solo en la escuela y no hay un impacto total a otros niveles, nuestra persistencia puede llegar a que se pongan luego programas a otros niveles y que luego sea mucho más eficaz el programa a nivel escolar. Por eso hay que incidir mucho más allá de la escuela, en los amigos, en los padres, en la comunidad, y lo de la familia es clave cuando se puede implicar, porque claro, una familia bien estructurada facilita un menor consumo en los hijos, facilita un mayor control. Esto aparece en todos los estudios, incluso en zonas de alto nivel de consumo. En las zonas más estructuradas familiarmente va la cosa mejor y en las menos estructuradas pues va peor. Esto es otro gran problema porque hay un cambio familiar muy importante en las últimas décadas en todos los países, porque con la introducción de la mujer en el mercado laboral, el gran problema que a veces hay con los hijos es que la madre o el padre le prestan menos tiempo, con lo cual hay que ver cómo conciliar lo que es el trabajo con lo que es la crianza de los hijos y cómo ir mejorando ese tipo de cuestiones. Y luego hay que implicar a toda la escuela cuando son programas de tipo escolar, pero esto de la escuela nos valdría para la familia o para otros niveles. Es un poco para decir que sabemos lo que hay que hacer, que sería esto y otras cosas más, que esto no significa que otros que hagan otras cosas más no sean correctas, no, pero tiene que haber unos componentes mínimos, ¿no? Bueno, aquí aparecen los programas, que nos lo vamos a saltar. Esto sería la recomendación de la propia UNODOC de cómo sería un sistema integral. Esto es el modelo que propone para todos los países y que es totalmente aplicable pues aquí en España, en todos los lugares, pero sí que hay un punto central, yo creo que es donde no siempre se hace, que tiene que haber un sistema de coordinación nacional. Por ejemplo, yo creo que en Europa lo que hemos conseguido de modo importante es que la Unión Europea tiene una oficina de coordinación europea, que es el Observatorio de Drogas de Lisboa, que obliga a los Estados miembros a tener un organismo de coordinación en cada país y que a su vez obliga a un sistema de coordinación hacia abajo. Claro, ¿qué ventajas tiene un sistema de coordinación nacional y un sistema de coordinación hacia abajo? Que se conocen las experiencias, que se discuten, que se analizan, y esto favorece mucho el proceso de trabajar en red, que es otro de los conceptos que hay que ir introduciendo. Cuanto más se trabaja en red, mejor. Cuanto más se trabaja con otras personas, mejor. Cuanto más se intercambian experiencias, mejor. Cuanto más asociaciones hay de profesionales, mejor. Esto es otra ventaja importante. De todo lo comentado, hay algo que también está claro hoy y ya no hay marcha atrás. Se está globalizando todo. Esto significa que se globaliza la economía, se globaliza el intercambio de personas y se globaliza el intercambio de distintas sustancias. Entonces, lo que en un país era impensable, aquí con la heroína, por ejemplo, pues hace 30 años, ahora no es que no sea impensable, es real. Lo que en otro país era impensable, también sobre ciertas sustancias, ahora también es real. Pero no solamente esto, con los sistemas de producción, con los negocios, pues por ejemplo, un fenómeno mundial que aquí se está viviendo también en Medellín es lo de las áreas comerciales. Se está implantando en todo el mundo que se creen grandes áreas comerciales donde está todo centralizado. Pues bueno, eso crea muchos puestos de trabajo de un tipo, pero claro, también crea los efectos negativos de que el pequeño comercio tiene más problemas y muchos tienen que cerrar debido a que no es posible que haya un gran centro comercial con 300 tiendas y otras 300 tiendas en la ciudad. Se van resintiendo. Entonces la globalización es algo imparable, algo que ya está aquí totalmente. Entonces, como ya hemos comentado, esto facilita el proceso del consumo de sustancias
como hemos ido comentando, ya no vamos a detenernos muchos más. Bueno, lo que sí vamos a ver ahora es la otra parte, ¿no? Para ir en la parte final, que sería, desde mi perspectiva, qué es lo que está impidiendo el que se avance en este tema o dónde estarían los elementos que nos bloquean lo que es el poder avanzar en este tema, que sería qué es lo que impide que se tomen medidas eficaces, ¿no?, para el tema de la prevención. Es decir, si sabemos lo que hay que hacer, si tenemos programas preventivos efectivos, si hay mucha gente trabajando, bueno, ¿por qué esto no permite el avanzar de modo importante? Bueno, pues lo primero son los intereses de la industria o el tema del negocio de las drogas. Y esto es así, tal cual. Es decir, hay intereses que son legítimos y hay otros que no son legales, pero esto influye. Entonces, no hay que olvidarse que el objetivo de cualquier empresa legal es ganar dinero. Esto lo hay que tener claro. Es decir, nadie le puede regalar pues 1.000 pesos dándole 500 pesos. Imposible, tiene que haber trampa. Si a uno le dicen te regalo algo, pues bueno, si es una ONG que tiene dinero para regalar, bien, pero si no, siempre tiene que haber algún tipo de trampa. Entonces, el tema es que la industria, digo, del tabaco y alcohol, las legales en las drogas, su objetivo es ganar dinero y van a preservar su negocio por encima de todo. Entonces ahí la responsabilidad es que tienen que ser los gobiernos los que regulen los límites de hasta dónde se debe llegar y sobre todo para que preserven la salud de los ciudadanos. Y esto es una obligación que tienen, pero tiene que ser una demanda que tenemos que hacer también nosotros. Porque además esto lleva a enormes movimientos de capitales, sobre todo ya cuando es drogas ilegales, y son movimientos enormes. Y, por ejemplo, el tema de algunos países que tenemos la mala suerte, como es el caso de España, que es de entrada a Europa pues para todo tipo de drogas, y esto pues bueno impide el hacer una regulación adecuada. Y aparte, bueno, ya de los temas típicos de la economía, blanqueo de capitales, etcétera, que bueno, es un tema de economistas estatales, etcétera. Bueno, luego hay otro segundo aspecto que va avanzando de modo bastante rápido e importante, que son ciertas ideologías y la demagogia ante las drogas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay ideologías ultraliberales que vienen a decir que uno haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Sí, pero es que esto va en contra de los modelos democráticos, porque los modelos democráticos lo que hacen es preservan la libertad y preservan la salud pública. Eso es lo que la gente a veces se olvida. Es lo que tiene que hacer un sistema democrático: preservar la libertad de los ciudadanos y preservar la salud pública. Es decir, si viene una epidemia ahora de lo que sea, no podemos decir, pues hago lo que me da la gana. No, no. El Estado puede imponerse para impedir que esa epidemia pues se mate a media población, llegado el caso. Luego hay ciertas ideologías que van avanzando mucho también de tipo libertario, donde yo tengo derecho, yo puedo consumir, eso me va a ser bueno, etcétera, etcétera. El tema también opuesto, el de la tolerancia cero, que es inviable, es decir, por el nivel de prevalencia que tenemos y por otras cuestiones, es un nivel utópico que puede defenderse a nivel utópico, en el concepto de utopía, pero no como real. Digo, por lo menos a 5 años, a 10 años. O los temas de tipo utópico. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, la solución de la prevención está en la escuela, en la educación. Pues no. Eso era en otros momentos, para otros temas, y es insuficiente la educación. Se precisa un pasito más allá, que es o programas preventivos, o programas de reducción de daños, o programas de tratamiento, porque es insuficiente la educación, aunque sí es cierto que debiera estar incluido dentro de la educación la prevención de drogas y prevención de otros problemas de salud como una asignatura obligatoria en el contexto escolar, pero esto nos está costando bastante. Luego también hay un importante movimiento biológico sobre el tema de las sustancias que es peligroso para el campo preventivo, porque parece que la causa del consumo está en nuestro cerebro. Y entonces, si está en nuestro cerebro, si está, consumirás. Si no estás, no consumirás. Con lo cual, en ese caso, la prevención no tendría sentido. Eso sería un reduccionismo. Igual que podría haber un reduccionismo psicológico también, si uno dice, no, si es introvertido no consume, si es extrovertido consume. No, tampoco sería correcto. O a veces hay modelos morales que también pueden estar influyendo. Y además, ojo, que todo esto ya nos lleva a ampliar un poco más el campo,
porque no solamente ya lo tenemos que considerar en las drogas legales e ilegales, sino en otras adicciones, que incluso el DSM-5 ya ha incluido como tal, que es el juego patológico, y los problemas que va acarreando las nuevas tecnologías a nivel de abuso, no de dependencia, que es distinto, para que veamos cómo se nos abre un poquito más el campo, por así decirlo. Luego también el problema que hay de la desinformación o desconocimiento sobre el problema de las drogas y sus consecuencias. Esto, por ejemplo, es demoledor en los sistemas sociales. Ya hemos comentado en nuestro medio, por ejemplo, algunas cuestiones que son curiosas. El porro terapéutico. Los jóvenes que fuman porros, porque como va a ser terapéutico, así van a evitarse otros problemas. Creencias como, si consumo una droga una sola vez no pasa nada. No pasa si no pasa, pero puede pasar. Los casos de muerte súbita, de gente, por ejemplo, con cocaína, porque tenían un problema cardiovascular no detectado, consumen cocaína una sola vez y se mueren. Pues vamos, hay pocos casos, pero hay algunos. Es decir, que el consumo de una sustancia tiene sus riesgos, porque además, y si te gusta, que sería la cuestión, y si te es funcional, aumenta el riesgo. Bueno, las personas que dicen, tengo derecho a emborracharme. A ser, derecho tienes, pero el error es que si te emborrachas, no porque crees que tienes derecho, sino por otros motivos o cumplir otras funciones, mal te va a ir. Las drogas no son tan malas como dicen. Esto es algo que se escucha continuamente. Claro, pero ¿de qué drogas hablamos? ¿Cómo hablamos? O dicen, no, hay cosas mucho peores. Claro, pero el tema es cómo te afecta a ti a nivel individual. Tengo derecho a consumirlas. Es otro aspecto que se escucha en muchas ocasiones. Otra, hago con mi cuerpo y con mi vida lo que me da la gana. Claro, pero el tema es, y las consecuencias, y aparte, ¿tú sabes eso lo que significa? Porque eso significa que no admites ningún tipo de norma, con lo cual, pues también te cae alguien mal, pues le das unas bofetadas. ¿No estás de acuerdo con esto? Pues no lo haces. Esto sería retrotraernos en lo que es la evolución humana como tal, a nivel de funcionamiento. Luego tenemos otros temas adicionales, como es, por ejemplo, el lobby de los adictos militantes. Yo imagino que aquí no se nota tanto, pero en Europa sí que cada vez se nota más lo que es el movimiento de lobbies militantes y el movimiento pro legalización. La idea de cualquier adicto es que aquello que le produce problemas deje de producirle problemas y consideren que aquello es una conducta normal. Es decir, un alcohólico no entiende por qué tiene que dejar de beber, está en la gloria, está súper bien. Un cocainómano no entiende por qué tiene que dejar de consumir, está en la gloria. Con lo cual, si le dice, no, pues no hay ningún tipo de problemas, una parte asumirá que ya no tiene un problema, que es una parte más. Pero claro, esto sí que acarrea dificultades, y esto va totalmente en contra con el modelo de salud pública. Esto lo digo porque si uno no parte de un modelo de salud pública y parte de otros modelos, entonces, pues bueno, podría estar en ese caso. Pero, por ejemplo, el tema es de que esto choca con sus intereses, el tema de del negocio, las confusiones que produce, las ideas, no aceptarlo. Es decir, en el campo de la salud se funciona con un modelo de salud pública. Es decir, cuando una persona llega grave a un servicio de urgencias, el objetivo es salvarla. No vemos quién es, quién no es, lo que hizo, lo que no hizo. Esto es un principio de funcionamiento humano. Pues pasa exactamente lo mismo, pero sí que cada vez hay un movimiento, y bueno, tampoco es nada de extrañar que se lleguen a legalizar algunas sustancias. Lo digo porque todo es viable en esta vida, y todo es viable, y además, bueno, vamos viendo ejemplos en este sentido. Bueno, luego está el tema de los conformistas, que sería a veces los gobiernos que dicen, pues esto nos es muy difícil, no podemos hacer nada. Los más biologicistas, no, esto es del cerebro, pues bueno, ya que lo solucione el cerebro. O los deterministas, esto viene dado por los temas sociales, va a ocurrir así toda la vida. Claro, esto lleva a que, en este caso, no hay que hacer nada. Todo fluirá, todo irá por donde tenga que ir. Pero claro, no necesariamente es así. Con lo cual, pues creen que no se puede hacer nada. Pues que depende de la sociedad, que depende del individuo, que depende de la biología, o que el tiempo lo cura todo. Y que el tiempo pone las cosas en su sitio. Pero esto no es cierto. Sabemos que no es cierto. Si queremos hacer que la gente fume más, como ocurrió en los años 40 o 80, hacemos más publicidad, lo dirigimos a las mujeres. Si queremos que la gente beba más, hacemos promociones, hacemos 2x1.
que vamos a ver, que esto lo sabemos, no podemos ser ingenuos. Luego también hay gente que dice, ¿para qué me voy a preocupar? Yo estoy inmunizado, le va a tocar a mi vecino. Pues no, porque a veces le puede tocar a tu hijo, le puede tocar a tu hermano, y no es que se esté inmunizado, hay otros factores que influyen. O cuando son otros los que tienen que resolver el problema. Será el gobierno, será un organismo internacional, ya lo solucionarán, a mí no me va a afectar. Es decir, cuando son, lo que decimos vulgarmente, pues balones fuera. Entonces realmente nos encontramos como una escalera de múltiples entradas y salidas. A veces se pueden construir, son realmente increíbles, pero bueno, hay que mantener un equilibrio, pero saber dónde estamos también cada uno, porque si no, esto nos puede llevar a una enorme confusión. Bueno, para finalizar, el futuro de la prevención, cómo veo por dónde puede ir o qué aspectos se pueden considerar. Bueno, no va a quedar más remedio, incluso para aumentar la coalición con otras personas, de ampliar el tema de las drogas a nivel de prevención con los temas de salud. Porque además si se hace a nivel comunitario es imprescindible y unas cosas interaccionan con otras. Y aparte, bueno, esto también nos viene dado en cierto modo porque en los países más desarrollados, junto al tema de las drogas, tienen otros problemas que nosotros no tenemos. Pero bueno, nos viene bien ir planteando una coalición más amplia y esto pues es algo que hay que tener en cuenta. Luego, no queda más remedio, y hay que ir mentalizándose, de hacer prevenciones basadas en la evidencia. Si lo que hacemos funciona, perfecto, y si no está del todo claro, tenemos que reconvertirnos para introducir elementos más eficaces para que podamos tener un trabajo adecuado y valorado. Luego hay que conocer en nuestro contexto los factores de riesgo y de protección. Por mucho que uno insista, no se puede aplicar un programa de un país a otro tal cual, ni se puede aplicar de una gran ciudad a una zona comunitaria tal cual, porque hay que adaptar los factores de riesgo y los factores de protección. Por ejemplo, en nuestras comunidades la familia es un factor de protección excelente. Si potenciamos la familia, nos va a ir mucho mejor. Y en cambio, hay otros de riesgo que se pueden controlar o no se pueden controlar. Luego, es necesario actuar directa e indirectamente sobre las causas del consumo de drogas. Si, por ejemplo, en una comunidad no tiene alternativas de futuro, hay que buscar alternativas de futuro para que se mejore lo que es la prevalencia del consumo y baje. O en otros casos hay que cambiar cierto tipo de contextos para que podamos funcionar mucho mejor. Luego, no queda más remedio que tener en cuenta la diversidad cultural y las características incluso geográficas donde se lleva a cabo ese tipo de consumo y el tema de las drogas sociales. Porque esto es un tema también claro, es decir, pues en unas zonas se puede beber vino tinto y en otras pues un aguardiente y en otras un destilado y eso varía y no es lo mismo beber un vino tinto de 13 grados que un destilado de 40 y no es lo mismo beber todos los días el patrón de consumo mediterráneo que beber el fin de semana hasta emborracharse. Estos son aspectos que influyen negativamente. Luego, cada vez hay que hacer más esfuerzos de evaluar los programas haciendo unas colaboraciones mixtas cuando no es posible para que veamos que los programas funcionan y se mantienen. Y esto es complicado. Pero esto también ocurre en el campo de la medicina. Tampoco hay que preocuparse. Es decir, hay que evaluar aquello, ver qué efecto tiene, cómo funciona y generalizarlo. Luego, esto sí que es clave. Hay que hacer más visible la prevención. Hay que montar más ruido. Porque si no se monta ruido, no es relevante lo que se hace. Entonces, el gran problema es que la prevención es una labor intensiva, silenciosa, que lleva mucho tiempo y no siempre se hace visible. Entonces, hay que hacerla más visible, porque si se hace más visible, el problema existe. Si no se hace visible, se ha solucionado. Lo digo porque también está el otro lado. Si generalizamos los programas preventivos y parece que se hace y no se evalúa, pues parece que se hace mucho y no se hace. La prevención ambiental, que es un concepto nuevo que se está introduciendo, que sería cómo presionar desde los técnicos preventivos a las administraciones públicas para que lo que se llama prevención ambiental se centre en las normas sociales y en las leyes y normas de ese sistema social, porque es muy eficaz, sobre todo tabaco y alcohol, que es donde podemos controlar y que hay muchísimo por hacer. Luego hay que mejorar la formación profesional en el campo preventivo, es decir, hay que homogeneizar conocimientos, consensuar conocimientos, ver aquello que es útil en cada comunidad. Es decir, no es cogemos un programa y ya, no, hay que ver si es viable, si se puede adaptar, cómo puede funcionar mejor.
Y luego clarificar el rol profesional del preventólogo, técnico en prevención o experto en prevención. Porque lo que nos interesa es tener un consenso y ver quién puede hacer esto, quién no lo puede hacer, y que esté consensuado, para que así todos vayamos unidos, no que uno vaya por un lado y otro vaya por otro lado. El asociacionismo, ya lo hemos hablado, es clave. Esto es algo que es imprescindible. Hay que hacer asociaciones para tener más fuerza. Bueno, ver a los responsables políticos cuando no lo tienen claro y a la sociedad que la prevención es una ciencia. Es decir, que hay programas preventivos que se pueden evaluar, que funcionan, que es una ciencia, como cualquier otra, con sus problemas, sus limitaciones, pero es una ciencia. Luego hay que mantener en la agenda política la relevancia del tema, porque la prevención se puede eliminar, que no pasa nada. Esto lo digo, el tratamiento no. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Aunque la clave es la prevención, pero en los países nuestros cuesta mucho asumir este tipo de cuestiones. Parece que el tratamiento es la clave, pero la prevención, bueno, pues que lo hagan otras personas y si el dinero se hace, si no, no se hace. No, hay que generalizarlo de modo sistemático. Y luego hay que tener mucho cuidado en no caer en la trampa de la normalización del consumo. Porque si se asume que el consumo es normal, ya no hay nada que hacer. Es decir, pues se mantendrá la prevalencia, descenderá, no descenderá, entonces nos olvidamos del problema. No, los consumos pueden subir, mantenerse o descender y depende de las políticas globales y de los técnicos que apliquen distintos aspectos preventivos y también de todo lo que hagamos a nivel de salud. Entendiendo por salud da lo mismo, aunque yo insisto en el tema de salud, que en el tema de salud puede trabajar tanto un técnico en salud, un técnico educativo, un técnico social. Es que hay trabajo para todos y para muchos más, porque es un tema central, un tema realmente que influye mucho. Entonces, 3 conclusiones para finalizar. Bueno, primero, la solución está en nosotros, solo tenemos que intentarlo, como técnicos, como personas interesadas, como gente que hace prevención. Esto es algo que es clave. Lo segundo es que la salud es un derecho humano fundamental. Esto así viene en todas las declaraciones de Naciones Unidas, en los derechos humanos fundamentales. Esto es algo clave y determinante. Y luego, finalmente, solo hace falta voluntad para tomar medidas eficaces en este problema y que además pues, pueda funcionar de modo efectivo, que es lo que pretendemos. Y aquí aparecen pues, bueno, algunos de los manuales donde se pueden ver alguna información en la línea de lo que hemos ido comentando y mucha más información que hay sobre este aspecto. Gracias por la atención y encantado de estar aquí.